Por favor, vamos a dar una espera de Buenos unos días. minutos para que las demás personas puedan ingresar a la reunión y podamos iniciar con el conversatorio.
Nuevamente muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de formación y fortalecimiento del bienestar de desarrollo humano. Desde el Nodo de Ascuna, Antioquia, les damos pues una cálida bienvenida. Nos alegra muchísimo que puedan estar el día de hoy con nosotros. Primeramente me excuso por no poder ponerles la cámara para presentarme, sin embargo, en estos momentos no cuento con una. Mi nombre es Arturo Guerra, yo soy psicólogo en estos momentos de bienestar universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana y bueno, hago parte del Nodo Ascun de Antioquia. El día de hoy les comento que vamos a estar hablando de conciliación, convivencia armónica y salud mental. ¿Cómo vamos a estar haciendo esto? A través de un conversatorio, por una parte con Néstor Londoño. Néstor es profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana de la UPB, abogado de la misma universidad, doctor en Derecho cum laude de la Universidad de Zaragoza, máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España, y especialista en Derecho Privado de la UPB. También es profesor de Derecho Internacional Privado y Contratos Internacionales de diversas universidades en Colombia y abogado asesor en materia de comercio internacional y comercio exterior. Néstor va a estar hablando el día de hoy con Esteban Tavera Quintana. Esteban es psicólogo, especialista en psicología clínica y salud mental y es el fundador de WeMental, que lo pueden encontrar en Instagram como WeMentalCo. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de conciliación, convivencia armónica y salud mental. Vamos a poner a conversar un poco el derecho y la psicología. Y vamos a poder conversar un poco acerca de todo lo que tiene que ver con los conflictos, con la solución de controversias y su relación con la salud mental. Néstor, Esteban, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, hombre Esteban? ¿Cómo estás? Nosotros hablamos aquí entre nosotros. Imagínate, Néstor, vamos a poner a conversar un poquito la psicología, como nos decía Arturo, la psicología y el derecho. Vamos a ver en qué punto nos encontramos y sobre todo, bueno, vamos a construir algo bastante interesante aquí entre todos, Néstor. Claro que sí. Hombre, pues Néstor, mira, yo tengo muchas preguntas, inclusive cuando Arturo nos planteaba y en algún momento cuando nos reunimos, nos planteábamos el tema, surgieron muchas inquietudes, ¿sí? Y bueno, vamos a ir conversándolas y me gustaría hacerte muchas preguntas desde el derecho para que nos dieras un poquito como de bases y empezar a conceptualizar todo lo que tengamos que ir conversando. Entonces, Néstor, vení, para nosotros desde la psicología es muy importante el concepto del ser humano o de la persona. Y bueno, me gustaría que nos empezaras a contar un poquito sobre eso, desde el derecho, cómo se percibe a la persona, hay, digámoslo, un sujeto, un ser humano allí, o cómo se percibe, bueno, entre comillas, el cliente, como se denomina, o las Claro, partes. claro. Muchas gracias, Esteban. Bueno, desde el derecho el concepto de persona es verdaderamente especial. Primero porque en el derecho se conciben dos tipos de personas. La persona natural o persona física, como la llaman en otras legislaciones, que es, digamos, el ser humano que nace vivo. O sea, el requisito en la legislación colombiana para que la persona natural adquiera como entidad jurídica, o sea, para que pueda ser sujeto de derechos y obligaciones, es que haya nacido vivo, así sea un solo instante. Entonces, digamos que mientras la persona está en etapa de gestación, digamos, mientras el individuo, el ser humano está en etapa de gestación, todavía no es persona. Es un ser que se espera que sea persona, pero requiere nacer vivo. Y por otra parte, el derecho nos habla de otro tipo de personas, que ya sí, digamos, es un concepto que escapa al humano, pero en el que en el fondo está por detrás del ser humano, y son las personas jurídicas. Entonces, el derecho nos habla de las personas jurídicas o morales. Ese concepto de persona moral casi no se usa, está consagrado en el Código Civil, pero hoy en día se habla fundamentalmente de la persona jurídica. Y la persona jurídica son, por poner algunos ejemplos, las sociedades,
las entidades sin ánimo de lucro, como las corporaciones o las fundaciones, las entidades del Estado, ¿no? Digamos, las entidades del Estado con personalidad jurídica, como la nación, el municipio, el departamento, ¿cierto? Y igualmente sociedades que el Estado puede crear. Y también pueden ser o son personas jurídicas las empresas de economía solidaria, o sea, lo que se llaman se me escapó el nombre en este momento, las asociaciones de economía solidaria. También se considera que son, pues que tienen como rasgos de personalidad jurídica los patrimonios autónomos. Sin embargo, estrictamente la ley dice que no lo son, que no son personas jurídicas. Muy bien, pero tienen unos rasgos, unas características como de persona jurídica. Lo interesante de las personas jurídicas es que al fin de cuentas, detrás de ellas, en un punto o en otro, tiene que haber un ser humano. O sea, es posible que una persona jurídica, por ejemplo, sea propietaria de otra persona jurídica. Eso es posible. Pero para que la persona jurídica actúe, necesita un representante. Y ese representante, a fin de cuentas, tendrá que ser un ser humano el que actúe. Y en la cadena de propietarios, pues va a haber una persona natural, finalmente, la que es propietaria de las sociedades o de la cadena de sociedades que constituye digamos, ese grupo de empresas. Entonces, ahí donde viene la gran diferencia, que en el derecho la persona no es solo el ser humano considerado como un individuo, sino que hay otro tipo de personas que son unas ficciones que crea la ley para efectos de hacer distintos tipos de operaciones, o sea, para hacer contratos, hacer acciones, realizar actividades. Entonces, digamos que eso es una ficción, una creación de la ley. Ok, Néstor, y tan importante y me parece muy llamativo, ahorita mencionabas rasgos de personalidad jurídica, ¿sí? Y Claro. me llamaba mucho la atención eso porque finalmente, digamos lo que las leyes o la conciliación, además de la convivencia armónica, casi que parte de una legislación también, de unas leyes que deben, digámoslo, englobar a las personas. ¿Cómo podríamos definir estas teorías de personalidad jurídica? Sí, es interesante porque decimos rasgos de persona y es algo muy importante porque cuando una persona nace, vamos a ponerle el ser humano que nace vivo, como decíamos ahorita, nace con unas características, va a tener derecho a tener un nombre, ¿cierto? Entonces va a tener un nombre. Puede que al momento de nacer no lo tenga todavía, pero es posible que en el momento del registro se le pone el nombre. Entonces ahí se le asigna el nombre. También tiene una filiación, o sea, tiene un padre o una madre o solamente una madre, por ejemplo, en el caso de que el padre no se conozca o no acuda pues no acuda al reconocimiento. Entonces tiene derecho a una filiación, tiene derecho, y ahí viene una cosa muy interesante, tiene una capacidad que se divide en dos, una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce. ¿Cómo así? Cuando uno nace, uno no es consciente, ¿cierto? A uno lo tienen que representar porque uno no puede actuar por sí mismo. Entonces, el niño de todas maneras, recién nacido, tiene una capacidad de goce, va a tener unos derechos de los que va a poder disfrutar. Obligaciones, por lo menos por sí mismo, al principio no va a tener, ¿cierto? No va a tener obligaciones, pero eventualmente las va adquiriendo. Y lo otro muy importante es que tiene patrimonio. Así, el patrimonio, normalmente cuando uno nace, y yo creo que, pues si es el caso mío, pues yo nací despatrimonializado, ¿cierto? O sea, con patrimonio cero, ¿cierto? Pero tengo patrimonio, o sea, tengo la posibilidad de adquirir bienes o adquirir derechos y obligaciones. Eso implica poner bienes en mi patrimonio o adquirir deudas, porque el patrimonio es no solamente los activos, no solo el dinero, los bienes que yo tengo, sino también las deudas que yo tengo, los pasivos. Y uno dice, uy, ¿cómo puede uno pues más encartado que nacer con un pasivo? Sí, uno puede nacer con un pasivo, por ejemplo, es una herencia que tiene una deuda y usted nace y de una vez ya nace con un patrimonio compuesto de activos y de pasivos, ¿cierto? Suele ocurrir bastante que la persona nace y nace en medio de una situación en la que inmediatamente es heredero o que tiene los derechos de un heredero al momento de nacer, que porque al nacer vivo entonces ya va a adquirir esos derechos que vienen de una sucesión de alguien que
falleció hace un tiempo o que acaba de fallecer. Muy bien, entonces eso por ese lado. Entonces, el hecho de ser personas y de tener esos rasgos jurídicos, que son algunos de los que hemos dicho hoy, que es lo que se conoce como los elementos de la personalidad. Entonces, eso va a dar lugar a que la persona luego pues va a celebrar actos y contratos, va a realizar acciones en el mundo. Entonces va a celebrar actos y contratos y va a realizar acciones. Y eso es lo que eventualmente puede conducir en su relación en sociedad a los conflictos que luego tendrán que ser resueltos, ¿cierto? Entonces digamos que es la expresión de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio que tiene una persona, que la capacidad de goce es tener derechos, es la posibilidad de tener derechos que todos lo tenemos solo por nacer. Y la capacidad de ejercicio es la capacidad de disponer de esos derechos, y de adquirir obligaciones. Entonces ahí ya el tema es, en la medida en que yo voy teniendo esa capacidad de goce y esa capacidad de ejercicio, pues yo voy a entrar en relación con otras personas, naturales o jurídicas, y voy a empezar eventualmente van a empezar a aparecer conflictos, ¿cierto? Van a empezar a aparecer conflictos. De hecho, uno piensa mucho esto en términos económicos. No dicen, no, pues negocios, ¿no? Celebró un contrato, compró, vendió. No, no, no. No se trata solo de problemas de dinero, se trata también de problemas como, por ejemplo, familiares. Y por poner el caso que lo decíamos ahora, el hijo que nace y nació y el padre no lo reconoció. Entonces ya cuando tiene capacidad, ya dice, venga pues, este señor, ¿por qué no apareció? Camine a ver y reconózcame pues, ¿cierto? Entonces vienen una serie de problemas en el relacionamiento con los demás, una serie de, como decimos en derecho, el derecho solo nace cuando hay dos o más personas, o sea, hay derecho donde hay relación social. Entonces, en las relaciones con la sociedad es que vamos a tener estos problemas, estos conflictos que luego tendremos que buscar una solución. Néstor, y me llama mucho la atención, bueno, vas hablando de muchos términos desde la legislación y me parece importantísimo, casi que para la psicología, bueno, si bien, digámoslo, hay dos polos totalmente opuestos, pues finalmente desde la psicología también nosotros abordamos o comenzamos a comprender el ser humano desde ese momento, bueno, o antes de la concepción, ¿cierto? Porque le vamos atribuyendo todo lo que tiene que ver con unas características, inclusive cuando estamos precisamente en el vientre materno, comenzamos a decirle, ay, el niño se movió, eso es que va a ser tremendo, ¿cierto? Eso es que le empezamos a atribuir una serie de características. ¿Y a quién se va a parecer? Se va a parecer al papá, a la mamá. Entonces, casi que cuando nosotros nacemos en esos estados, como tú lo mencionas, entonces, ya de crisis, ¿cierto? O en esos estados precisamente de, bueno, de toma de decisiones, porque también depende entonces, o nosotros desde la psicología nos empezamos a hacer varias preguntas, ¿cómo va a ser el relacionamiento que esta persona va a tener, no solamente con la sociedad, con su cultura, sino también con sus padres, con toda la familia, cómo va a ser entonces la relación con los amigos, ¿cierto? Y ahora tú le vas poniendo unas arandelitas ahí bastante interesantes, que uno entonces puede tener patrimonio, no tener patrimonio, entrar debiendo, ¿cierto? A la vida. Entonces, allí es donde casi que nosotros, como seres humanos, siempre estamos en ese tema de la crisis, ¿cierto? Entre comillas crisis, porque bueno, normalmente crisis le llamamos a todos esos eventos o situaciones de las cuales nosotros no tenemos conocimiento. Es decir, entonces, cuando supongamos nos caemos estando pequeños, eso significa una crisis para la familia y un tema entonces de convivencia armónica también, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo va a llegar todo esto? Yo tengo una pregunta, Néstor, y para ir, digámoslo, cercando un poco desde el tema del derecho, ¿cómo se concibe o cómo conciben ustedes la salud mental desde el punto de vista del derecho? Sí, ese es un tema pues muy complejo y que ha sido de mucho debate. Yo inclusive antes de entrar en eso me voy a devolver un poquitico a lo que decías Perfecto. ahorita, y es el tema que hoy en el derecho, si bien en el derecho civil colombiano está claro que solo se es persona desde el momento del nacimiento, ustedes y yo sabemos perfectamente el debate que existe hoy en el mundo acerca de los derechos de quien está por nacer,
¿cierto? Entonces, el debate enorme que hay alrededor del aborto. Entonces, decir, bueno, ¿podemos abortar o no podemos abortar? Entonces, el legislador dice que hay un aborto en unos meses, en unas circunstancias, en un tiempo. Eso es una cuestión que el legislador va a tener que ir definiendo o tiene que ir definiendo y que es objeto de mucha crisis, digamos, por decirlo así, en el derecho. O sea, es objeto de mucho debate en el derecho. Y, lógicamente, nada de este debate alrededor del que está por nacer ha afectado todavía al derecho civil. Digamos que ahí hay un tema penal, que, bueno, si el aborto es un delito, si promover el aborto, si practicar el aborto, si abortar es delito. Ese es un problema del derecho penal. Y hay un problema del derecho civil, que es cuando yo adquiero mis atributos de la personalidad, que son, como decíamos, el nombre, la afiliación, el patrimonio, la nacionalidad, una serie de atributos. Entonces, hoy hay quienes abogan incluso en el derecho civil por llevar esos atributos más atrás, ¿cierto? O sea, no se requieren hacer vivo, sino que se podrían predicar desde la concepción. Eso es todavía una posición muy aislada porque tiene unos efectos tremendos desde el punto de vista de la sucesión, ¿cierto? Entonces, hay otras legislaciones, por ejemplo, que exigen que no solamente haya nacido vivo, sino que dure unos días vivo para poder predicar que es persona. Entonces, las legislaciones han tomado distintas posiciones sobre ese momento del nacimiento y del surgimiento de la persona, lo cual no obsta, como decimos, para darle protección a la vida, ¿cierto? Al proceso de concepción, que es el que se debate en estos delitos del aborto y que ha sufrido pues mucha transformación precisamente porque ha sido como una especie de un reclamo de un sector de la sociedad que exige poder tener, digamos, de alguna manera la posibilidad real de practicar el aborto, ¿cierto? Entonces hay un sector de la sociedad que lo pide, para que no entremos a calificar si eso es bueno o es malo, porque en el derecho caemos mucho en eso, ¿no? En decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, ¿cierto? Sin decir si eso es bueno o es malo. Y ahora, ¿cuál es el tema? Y ya entonces ahí, digamos, ese era el punto sobre lo que es la persona y tal. Y luego, la segunda parte de lo que me preguntaban, me lo repites, por favor, Esteban. La segunda Claro, parte de lo último que me estás diciendo. claro que sí, Néstor. ¿Cómo se concibe la salud mental? Porque también sé Eso, la salud mental. que es un tema Eso. bastante álgido desde el punto de vista legislativo del derecho. Eso, de la salud mental. Entonces, digamos que el Código Civil, tradicionalmente desde su creación en el siglo XIX, porque el Código Civil es una norma decimonónica, 1886, creada por Andrés Bello, entonces hablaba de que había personas que, siendo adultas, entonces digamos que se dividen las personas en las que tienen capacidad de goce únicamente y las que tienen capacidad de goce y de ejercicio. ¿Quiénes tienen capacidad de ejercicio? Entonces, típicamente el menor adulto respecto de ciertas cuestiones. Entonces, el código ha variado la edad, o sea, el código y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ido variando la edad de lo que se considera menor adulto, ¿cierto? Entonces, ya decimos, el niño o niña mayor de 14 años, de 14 a 17 años, es el menor adulto, tiene capacidad de ejercicio sobre ciertos aspectos de su patrimonio. Listo. Y luego viene el adulto, que ya es de 18 en adelante. Entonces, la persona adulta o incluso el menor adulto puede tener otro problema. Entonces, hay como un tema de maduración, ¿cierto? Hay un tema de maduración personal. Entonces, la ley, que la ley, como dice el profesor Hernán Valencia, es muy presuntuosa, porque pretende saberlo todo y además pretende decir cuándo una persona se entiende que ha madurado psicológicamente, lo cual pues ustedes lo saben mejor que yo, eso es simplemente un parámetro legal, eso es una ficción, o sea, eso es algo que la ley te pone ahí, pero que realmente puede no corresponder a la realidad psicológica de una persona. Entonces, listo, la ley ya nos dice que uno dice que madura psicológicamente a partir de los 14 y entonces le asigna la posibilidad de tener disposición de sus bienes. Y luego viene otro problema, que es qué pasa con las personas que tienen enfermedades mentales. Entonces, el Código Civil se iba por un camino que hoy en día ya es cuestionable y decía, hombre, los locos y los mentecatos, ¿cierto? O sea, esas palabras, esas expresiones usaba el Código Civil. No, es que los locos y los mentecatos no van a poder tener disposición de sus bienes. Y también nos hablaba del disipador, o sea, nos hablaba de la persona que sin tener, digamos, una enfermedad mental diagnosticada o sin que el código le asigne una enfermedad mental o diciendo que es loco o mentecato,
que eran unas personas que además me encantan por lo sonoras y pero que realmente son inapropiadas, o sea, son objetivamente inapropiadas. Entonces, y por lo sonoras, además que sirven como para muchos chistes, pero bueno, el tema es que el código nos hablaba de que había otra categoría que era el disipador, y que el disipador era quien disponía de sus bienes, malbarataba sus bienes en perjuicio de su familia, ¿cierto? En perjuicio del patrimonio familiar, en perjuicio de las personas a quien tenía por quienes debía velar o por quien debía ver. Entonces, el disipador. Entonces, se inventó unos sistemas que consistían en que judicialmente a la persona se le podía colocar una interdicción o una limitación en su patrimonio. Y así, una limitación, perdón, en su capacidad. Y asignarle un representante. Entonces, si usted era demente, porque ya esa fue la terminología que se fue usando después, si usted ya es demente, entonces al demente se le asignaba un representante, ¿cierto? Se le impedía que todos los actos que hiciera pasan a ser nulos, ¿cierto? Porque entonces no, todo acto o contrato que celebrara era nulo porque él era un demente. Entonces se le declaraba demente, se le declara jurídicamente demente, esto es en el pasado, porque ya vamos a explicar lo nuevo, se le declaraba demente y se le ponía una interdicción, lo cual implicaba que entonces no iba a poder celebrar actos jurídicos, y si los celebraba, estos eran nulos, y se le asigna un representante legal. Ese representante legal va a ser el que va a celebrar los actos de ahí en adelante. Yo no sé si ustedes, y ha estado muy de moda este tema debido a Britney Spears. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que ha pasado con Britney Spears. Britney Spears en Estados Unidos tiene lo que aquí llamaríamos una interdicción y su representante es su papá. Entonces Britney Spears solo puede hacer lo que su papá le diga y ella ya está desesperada con esa representación. Y dice, pero es que venga, yo no estoy loca, pues venga, déjenme administrar mis bienes a mí. ¿Cierto? Entonces hubo como un caso en un momento dado donde ella entró como en una crisis psicológica muy fuerte y se le colocó esa interdicción y le entregaron toda la administración de los bienes y todas las acciones de ella al padre. Entonces hoy ya ella está cuestionando eso y dice, no, esto me ha hecho mi vida un infierno, yo no dispongo de nada, yo no soy dueña de mi vida, aquí todo yo recibo órdenes de todo mundo, menos mi propio querer. Entonces ella ya empezó a cuestionar eso, ya parece que en la última decisión judicial el padre se separa de esa administración y dice, bueno, listo, yo entrego esa administración si quieren. O sea, se formó ya un conflicto jurídico de tamaño mayor y que además, imagínense ustedes, lo estamos discutiendo nosotros aquí en Medellín, pues en Colombia en este evento de o sea, pero eso era lo que sucedía. En vista de eso, y que sigue sucediendo en muchas partes del mundo, las Naciones Unidas propuso la celebración de un tratado con base en el cual se eliminaran estas restricciones para los adultos. O sea, que ya no hubiera adultos incapaces. Entonces, los estados, algunos estados, y entre ellos Colombia, es uno de los pioneros, ha ido celebrando estos tratados, celebró este tratado y además lo adaptó a la legislación colombiana. Entonces, creó una ley en la que ya eliminó la incapacidad de los adultos. O sea, que hoy todo adulto, en la condición psicológica que tenga, ¿cierto? Va a ser capaz de ejercicio, va a ser capaz de hacer actos y contratos válidos. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que claramente pues, no lo pueden hacer, ¿cierto? Porque es que por sus condiciones, incluso la norma permitiría que una persona que está como, no sé si médicamente cómo se llamará, pero que popularmente lo llamamos en estado vegetativo, ¿cierto? Que está en una situación de inconsciencia total, pueda celebrar actos y contratos. ¿Cierto? Entonces, obviamente, una persona que está en un estado de inconsciencia absoluto, pues no puede celebrar un acto contrato. Entonces, se crea la figura de los apoyos. Ya no se trata de un representante legal que dice qué es lo que el incapaz adquiere o no adquiere o vende o compra, sino que es una persona que lo va a apoyar a celebrar esos acuerdos o esos actos o contratos. Entonces, dicho de otra manera, a partir de la ley se eliminaron todo lo que son los incapaces. O sea, se eliminaron los adultos incapaces. Ya no hay adultos incapaces. O sea, a partir de ahora ya uno no puede buscar la interdicción de una persona. Es decir, no, es que venga, que es que este señor se nos enloqueció, entonces vamos a declararlo interdicto para que no pueda administrar los bienes. No, ya no. Y tampoco el disipador, sino que van a tener unos procesos de apoyo y unas personas de apoyo, que así los llaman, y unos procesos de acompañamiento para tratar de ayudarle en los casos en los que la cuestión es superable, a superar, y en los que no, pues a convivir con esa situación, pero no a impedirle
digamos, lo que sería la administración de sus bienes. La administración de sus bienes y sus derechos van a estar en compañía con una persona de apoyo. Néstor, bueno, vamos y vas diciendo, digámoslo, nos vas dando muchas luces y sentando las bases desde el derecho para poder ir hablando de todo lo que, bueno, vamos a hablar a continuación y lo que hemos venido conversando en esta primera media hora. Y me llama mucho la atención, Néstor, porque entonces desde la psicología nosotros empezamos, bueno, ya te decía hace un momento y les decía a todos que precisamente antes de la concepción del bebé, pues ya se le atribuyen una serie de características. Cuando nacemos ya empezamos a generar una serie de, uno, características de personalidad, ¿cierto? Y dos, tres, empezamos a generar una serie de capacidades que inclusive nosotros desde la universidad lo trabajamos como capacidades humanas, ¿cierto? Capacidades humanas que están medidas frente a cuáles son mis habilidades para afrontar una serie de situaciones y circunstancias que el medio externo me pone, ¿cierto? Entonces, también le empezamos a poner arandelas y empezamos a definir, entonces, cuáles son los gustos de esta persona, ¿sí? Empezamos también a definirlo desde varios puntos de vista. Bueno, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cierto? Desde el punto de vista del ser humano, desde la moral, aquí empezamos a filosofar un poco, empezamos a revisar todos estos conceptos y por eso es bueno desde el derecho empezar a sentar estas bases, porque cuando una vez que nosotros nacemos, y como tú lo comentabas, pues nacemos con una serie de condiciones y con una serie de normas y reglas sociales que si bien, como se dice por ahí, el desconocimiento de la norma, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando yo nazco y empiezo a crecer, empiezo a pasar, nosotros lo denominamos como las etapas de la vida, ¿cierto? Dentro del proceso de desarrollo del ser humano, pues empezamos y la primera parte con la cual nos encontramos nosotros con esos procesos de ley, entre comillas, o esos procesos, digámoslo, que tiene que ver con una serie de legislaciones, tiene que ver con el colegio, ¿cierto? Con esa convivencia armónica que a uno le dicen, venga, usted tiene que venir con la camisa de tal forma, peinadito de tal forma, ¿cierto? Y empezamos a entender que hay una serie de circunstancias o situaciones que yo debo cumplir como ser humano o como persona, o llámalo como lo queramos llamar, Arturo, Esteban, Néstor, ¿cierto? Como persona, inclusive el género ya me define a mí una serie de conductas y pautas que yo debo empezar a revisar, ¿cierto? Y todo eso, entonces, desde el derecho, pues también me imagino que ustedes lo van anidando. Quiero comentarte algo, Néstor, y es que desde la psicología, para nosotros es a veces, bueno, trabajar con el ser humano, y me imagino que desde tu opinión también, trabajar con el ser humano a veces es completamente complejo y muy variable, ¿cierto? Porque casi que la condición de ser humano nos está indicando que podemos hacer cambios de manera rápida, inclusive de una forma que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? Inclusive esto lo vamos viendo en el ciclo evolutivo de las personas, es decir, entonces, cuando yo estoy pequeño tengo unos gustos, cuando empiezo a crecer voy cambiando los gustos, inclusive allí empieza la dicotomía mente y cuerpo, ¿cierto? Cómo el cuerpo va madurando y cómo el cerebro también debe darse, según lo que nos contabas también ahorita, también debe darse un crecimiento paulatino. Sin embargo, a veces no se encuentra ese crecimiento. Vemos entonces que hay personas que tienen un desarrollo hormonal totalmente diferente y cuando entramos a evaluar nosotros el tema, digámoslo, del cerebro como tal, entre comillas, evaluar el cerebro, ¿sí? Puede que no sea evolutivamente compensado con el tema del cuerpo. Yo quiero preguntarte, Néstor, y sobre todo, ¿cómo podríamos nosotros empezar a revisar ese tema de la convivencia armónica? ¿Qué nos dirías desde el derecho? Muy bien, antes de entrar, voy a barajar algo que dejé en punta, ¿no? Que es el dato ya concreto, que aquí lo estaba buscando, y es que todo este nuevo régimen de capacidad está en la ley 1996, o sea, 1996 de 2019. Y esta ley desarrolla el tratado, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad,
precisamente que ese es como la base del tratado. Y el artículo 6 dice así: todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, o sea, digamos, tienen capacidad de ejercicio. Y luego, y si tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, independientemente de si usan o no apoyos para la realización de sus actos jurídicos. En ningún caso, la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Es el artículo clave ahí. En ningún caso, la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Lógicamente, esto ha llevado a una crisis porque de las familias decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta persona de nuestra familia que tiene X o Y problema mental? Y entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Si no pueden ser incapaces, o sea, si van a ser capaces de ejercicio. Bueno, entonces ahí dejo simplemente la inquietud y el dato que esto está en la ley 1996 de 2019, como decimos los abogados, ley 1996 de 2019. Bueno, y ahora, respecto a lo otro. Entonces, claro, comenzamos en la convivencia social y como decimos, el derecho solo tiene sentido en la convivencia. O sea, el derecho es un instrumento para proveer, para regular la vida en sociedad y proveer soluciones a los conflictos que se van a generar en la sociedad. O sea, no es solo un problema de regularla, porque muchas veces se piensa que el derecho es como un montón de normas ahí que yo tengo que seguir. Y sí, el derecho tiene un componente normativo, ¿cierto? Tiene unas pautas, unas normas que yo tengo que seguir, como la que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces tengo unas pautas que debo seguir en la sociedad, pero también el derecho es un instrumento para resolver los conflictos. Y aquí hay una cosa importante: el conflicto es inevitable, el conflicto es inexorable. Mientras estemos vivos, respirando en sociedad, vamos a tener conflictos. Entonces eso es algo, mucha gente, como dice, y uno en el derecho y uno como abogado lo percibe, pues la gente le tiene miedo al conflicto, ¿no? La gente le tiene pánico, ¿no? Es, no, yo no quiero estar en problemas, tal. Sí, sin embargo, entonces muchas veces usan el abogado pues como el apoyo. Entonces a veces, por eso a veces la labor del abogado es muy dura en el sentido de que se apoyan en uno psicológicamente. Y la psicología de uno como abogado también sufre, ¿no? Uno también sufre. Se suele pensar en el abogado como una máquina desprovista de emociones, ¿no? No. Nosotros como abogados también sufrimos y sufrimos la situación del cliente. Entonces, claro, muchas veces el cliente en el temor a tener problemas, a afrontar los problemas, entonces se apoya en el abogado, como que para el abogado vaya usted y tore eso allá, yo no hablo con esa gente, yo no los quiero ver. Ese es un error, un error clave, porque un error que en mi opinión, o sea, que en mi opinión se debe evitar al máximo, y es el cliente debe estar al lado del abogado. El cliente no debe entregarle todo al abogado para que el abogado vaya y pelee por él, porque probablemente el abogado no va a alcanzar el mismo logro que los dos unidos trabajando en equipo. Porque es que ahí donde viene ya la otra parte, la psicología de la otra parte, ¿cierto? Entonces, la otra parte a la que le llega el abogado va a poner muchos bloqueos. Inmediatamente va a bloquear todo. Dice, no, pues me mandó el abogado acá, raco, no, que venga y enfrente las cosas. Entonces va a poner muchos bloqueos y va a entorpecer la solución de las controversias, sobre todo estas controversias de tipo personal, ¿no? O sea, controversias en donde están involucradas las personas naturales directamente, ¿cierto? Entonces, ahí el tema es que incluso también de personas jurídicas, también sucede porque como detrás de la persona jurídica hay personas naturales, hay personas físicas, entonces ahí también tienen que estar. Entonces, a veces le tenemos miedo y uno lo detecta como abogado, la gente le tiene temor a afrontar el conflicto. El conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable y lo debemos afrontar, debemos afrontar el conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces el conflicto es muy complejo, hay una situación de culpa, ¿cierto? Como llamamos en el derecho, o sea, de responsabilidad, donde yo sé que yo he hecho algo o debí haber hecho algo y no lo hice, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos procesos también de asunción de responsabilidad que a veces son muy complejos, la gente rehuye de la responsabilidad. Vivimos como una especie de sociedad en la que la responsabilidad es algo que nadie quiere asumir, pero que quiere señalar en otros.
O sea, yo no sé si lo vemos mucho por las redes sociales, ¿no? Entonces, todo el mundo, entonces sale alguien acusado de X, y yo, no, no, eso no tuvo nada que ver, esos son otros, esos fueron otros, ¿cierto? Entonces, es muy rara la vez que alguien salga y diga, hombre, sí, nosotros nos equivocamos, vamos a tratar de enmendar el problema. No, 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 ya nadie hace eso. ¿Cómo así? No, no, no. Ahí también se ha formado como una especie de falso orgullo, digo yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que nos tenemos que ir a un mecanismo porque nadie quiere asumir responsabilidades. Nadie, o sea, las personas no quieren, digamos, reconocer su propia culpa, su propia responsabilidad en los hechos. Entonces, nos tenemos que ir a una solución más agresiva, que va a requerir a los abogados, que va a requerir de pronto una demanda judicial. Entonces, en ese sentido, el derecho nos ofrece unos instrumentos, y esos instrumentos son lo que llamamos los procesos heterocompositivos en el derecho. Entonces, en el derecho se distinguen dos formas de solucionar los conflictos: a través de un proceso autocompositivo y a través de un proceso heterocompositivo. ¿Qué significa eso? Significa auto, que lo resuelvo yo mismo; hetero, que me lo resuelve un tercero. Entonces, el sistema heterocompositivo es el que típicamente nos da el derecho: el juez, la autoridad administrativa investida de poder judicial, o el árbitro, que es la justicia privada. Váyase donde el árbitro, usted lo paga y allá resuelve su controversia, pero que los árbitros digan, ¿cierto? Que los árbitros digan cómo se resuelve. Entonces, típicamente, los problemas se han resuelto así. De hecho, algo muy particular, y es que se suele hablar pues como con mucho romanticismo del Estado, ¿no? Que el Estado somos todos, ¿sí o no? Pero la realidad es que nos tenemos que proteger, el propio derecho nos protege del propio Estado. Entonces, por eso algunos dicen, no, el Estado no somos todos. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar instrumentos para nosotros protegernos del Estado. Entonces, el Estado no somos todos. Bueno, independientemente de esa controversia, un ejemplo de ello es la acción de tutela. La acción de tutela es para garantizar los derechos fundamentales. Es un sistema de solución de conflictos extra rápido, heterocompositivo, ¿cierto? O sea, donde hay un supuesto violador del derecho fundamental, una víctima de la violación, reclama ante el juez que le protejan su derecho fundamental. El juez produce una decisión, obliga a la persona que tenía la obligación de respetar ese derecho fundamental, típicamente del Estado, aunque no exclusivamente, a respetar ese derecho fundamental, y mediante una sentencia. Las partes van a tener la oportunidad de expresar sus argumentos, normalmente por escrito. O sea, que van a enviar un escrito, una demanda, el otro va a presentar una contestación, y el juez con esos escritos, en un plazo de 10 días, tiene que decir, bueno, venga, esto se resuelve así, 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 y emite una sentencia, la cual pues tiene la posibilidad de unos recursos y una eventual revisión en la Corte Constitucional. Entonces, esa es la acción más simple, que es la acción de tutela, digamos que es la acción judicial más simple, de un gran alcance, que ha tenido una importancia tremenda en Colombia, y que pues ha ayudado a mejorar muchísimo el Estado, ¿cierto? El Estado, el gobierno, sus instituciones, el mismo sistema judicial, hasta el legislativo, o sea, los poderes del Estado. Entonces, eso, digamos, ha dado forma a una nueva sociedad colombiana. Eso, yo creo que no hay duda de eso. Ahora, el tema es, ese es el sistema de solución de controversias más sencillo que existe. Ya hay otros más complejos, pero que dependen de la decisión de un tercero. Sin embargo, la ley colombiana, a partir sobre todo de los años 90, que es donde comienza, digamos, en forma la explosión de los mecanismos alternativos, nos trae los mecanismos alternativos de solución de diferencias, conocidos como MASC, M-A-S-C. ¿Y qué son? Ya lo trae el Código Civil. El Código Civil es muy avanzado. Lo que pasa es que mucha gente piensa que como es del siglo XIX, eso ya está mandado a recoger. No, no, no. El Código Civil realmente tiene muchas cosas que no han sido, no son ni sujeto de revisión, pues, porque es que son instituciones importantísimas. El Código Civil consagra una figurita que se llama, consagra todavía, que se llama la transacción, y que es fenomenal. ¿Por qué? Porque en la transacción es un contrato a través del cual las partes de una controversia resuelven la controversia o previenen una controversia futura. Entonces dice, venga, como puede que en el futuro pase esto, entonces acordamos esto de una vez y eso ya es una cuestión decidida. Entonces no tendrían que acudir al juez para resolver su controversia. Entonces ese es el mecanismo autocompositivo por excelencia, la transacción. Las partes de la controversia, directamente ellas resuelven la controversia. Esto no es siempre fácil, no es siempre factible.
Entonces hay otras figuras, ya aparece la figura de la conciliación. La figura de la conciliación va a ser muy distinta del sistema heterocompositivo, aunque tiene como ese mismo configuración triangular. Vamos a tener el juez de una parte y las partes de otra. Entonces tenemos una configuración triangular. En la conciliación vamos a encontrar esa misma configuración triangular, pero con una diferencia grande, que la solución se obtiene en la base, o sea, la obtienen las partes, mientras que en el sistema heterocompositivo se obtiene en la cúspide, o sea, se obtiene en la punta por el juez. En el autocompositivo la decisión es de base. ¿Y de qué sirve el vértice? ¿De qué sirve el vértice? ¿Quién ocupa el vértice? Lo ocupa la figura del conciliador. Y el conciliador que está, digamos, en ese vértice encima de las partes, si bien, digamos, en esa configuración triangular, uno podría decir está por encima de las partes, no es tanto que esté por encima de ellas, sino que está por fuera de ellas. Y lo que va a buscar es, con su oficio, con su trabajo, tratar de acercar las partes a una solución. De hecho, ayudando a eliminar algunos de los bloqueos psicológicos que ocurren en una negociación directa. Entonces, ¿qué es como, por ejemplo, ayudar a las partes a bajar sus egos? Ese es un tema muy importante en la solución de controversias que se habla hoy en el mundo de la solución de controversias. El ego. Entonces, el ego, y lo mencionaba yo ahora, que se manifiesta en esa incapacidad de reconocer la responsabilidad propia. Y esa es una de sus manifestaciones, pero tiene muchas otras, ¿cierto? El ego es una cosa que hay necesidad de bajar en un sistema de solución de controversias y que normalmente es de lo más difícil de bajar, de lo más difícil de quitar del camino. A veces presta más resistencia, a veces menos, ¿cierto? Pero es uno de los temas que uno de entrada, cuando entra a una audiencia de conciliación, uno dice, uno entra ya con cómo vamos a ver el ego de esta persona. O sea, vamos a ver esta persona cómo se va a tratar de lucir para tratar de demostrar que tiene la razón y cómo vamos a tratar de acercarnos y bajar un poquitico ese ego para que vamos a algo más razonable. Porque a veces yo siento como abogado que ese exceso de ego, a veces como digo, alimentado hoy por muchos factores, hoy más que nunca por muchos factores, entorpece la solución de controversias o entorpece una solución razonable. También es cierto que hay mucha gente que percibe la solución alternativa de controversias como una cuestión de renuncia, ¿cierto? O sea, que uno dice, no, es que yo voy a renunciar a mis derechos. Eso es otra cuestión que digamos, es el motivo de discusión hoy. Y es que también alimenta el ego, es decir, no, es que yo voy a ir a ganar, ¿cierto? Y a una audiencia de conciliación no se va a ganar. Es una mentalidad diferente, pero eso no implica que vas a renunciar a tus derechos, ¿cierto? No, es una mentalidad diferente. Entonces, es una forma de abordar los conflictos diferente. Entonces, en Colombia, a raíz de que tenemos por un lado la transacción y por el otro lado la conciliación institucionalizada, porque la conciliación es ante centros habilitados por el Ministerio de Justicia y que tienen unos reglamentos y que deben rendir cuentas al Ministerio y que deben informar al Ministerio y que el Ministerio los chequea periódicamente, ¿cierto? Entonces, tenemos por otro lado la transacción. Y la transacción nos da un juego enorme. Podemos usar otro tipo de formas de transigir, no necesariamente parte a parte, sino que podemos también llegar a transacciones a través de otros mecanismos, a través de un negociador experto que nos ayude y tal. Lo curioso de lo que ocurre hoy con los conflictos es que cuando tenemos un conflicto, entonces inmediatamente nos vamos a buscar un abogado que nos dé la razón. Esto. Vamos a buscar al abogado que nos dé la razón y tal. Cuando el abogado llega y le dice, es que de pronto aquí usted no tiene la razón. Ah, no, no le gusta, ¿cierto? No le gusta porque no quiere escuchar eso, ¿cierto? La parte no quiere escuchar eso. Entonces va a buscar un abogado que le dé la razón y va a ir a buscar a ganar. O sea, va a ir a tratar de ganar un pleito, una disputa. Pero los mecanismos de solución alternativa se deben abordar de una manera diferente, tanto por la persona como por los abogados. Y muchas veces, pues yo lo siento, ¿no? Yo lo he sentido al participar en muchas sesiones de conciliación. Y es que los abogados van con una actitud peleonera, ¿cierto? Una actitud litigiosa a una audiencia de conciliación. Y yo le digo, pero doctor, pues, o sea, esto es esto es un diálogo, venga, conversemos a ver cómo podemos solucionar esto. Es que esto no es un litigio, ¿no? Una actitud, y además a veces hasta grosera, ¿no? Innecesariamente grosera.
innecesariamente grosera, maltratando a la otra parte, como si el problema fuera de él. Es que el problema no es suyo, doctor. El problema es de su cliente, el cliente ahí tranquilito sentado. Claro, porque hay algunos clientes que creen que porque si su abogado muestra los dientes, entonces justifica los honorarios, ¿cierto? No, tampoco se trata de eso, tampoco se trata de eso. El abogado además debe obrar, en mi opinión, un buen abogado debe obrar como la conciencia de su cliente y debe decirle al cliente, venga, es que esto no se debió haber hecho así, ¿cierto? Esto debió haberse manejado de esta manera, o esto debía hacerse de esta manera, o venga, buscamos una solución que nos convenga a los dos, que logre esto, ¿cierto? Lógicamente, es como distinguir los momentos. Una cosa es el momento de conciliar y otra cosa es el momento de litigar. Ah, no. El problema cuando es litigando, eso sí es litigando. O sea, aquí sí ya no hay, digamos, contemplaciones con la otra parte. Yo además tengo un estilo que, muy empezando el proceso, que yo he visto también esto, y es que las partes, pues, intentan una transacción, no lo logran, ¿no? Luego van a una conciliación, no lo logran, ¿cierto? Porque están todos los egos subidos y tal, y nada. Pero luego llegan a donde el juez y se les baja un poquitico los humos. Además, porque a veces a mí me parece a veces el papel del juez muy bacano, porque a veces el juez les baja los humos. O sea, el juez llega como en la audiencia, en el juicio, o sea, en el juicio hay una audiencia inicial, típicamente, no siempre, pero en casi todos los procesos una audiencia inicial. En esa audiencia inicial se apagan las cámaras, no hay cámaras, no se graba, o no se graba pues la sesión virtual. Y el juez comienza a decir, oiga, pero es que usted ¿para qué hizo eso? ¿Cierto? O sea, el juez comienza de alguna manera a asusar las partes, a decirle, no, venga, es que lleguen a un acuerdo, pero usted tiene... Entonces, me he encontrado con algunos jueces muy activos en ese sentido, que realmente cuestionan a la parte, o sea, que toman la parte y le dicen, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted por qué hace lo otro? La cuestión. Y esto un poquitico los baja, los pone en una posición más realista. Y ya dice, bueno, no, sí, yo creo que aquí deberíamos llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos de los litigios, se desató el litigio, pues se resolvió en la primera audiencia. ¿Por qué? Porque ya al ver al juez diciendo esas cosas, entonces ya, porque que se lo diga su propio abogado no le sirve, ¿cierto? Porque es como que te lo diga tu amigo el alma, ¿cierto? Porque es tu partner y tú lo contrataste porque te identificas de alguna manera con él. Entonces, que te lo diga tu abogado no sirve. Que lo diga el abogado de la otra parte tampoco sirve porque es que es el abogado de la otra parte. Eso tiene unos intereses creados ahí. Y que lo diga la otra parte menos. Pero si ya lo dice el juez y lo dice a veces en un tono golpeadito, ¿cierto? Entonces ya un poco como que dice, bueno, aterricemos, ¿cierto? Entonces yo por eso a veces veo, y yo conocí una vez un mediador irlandés, probablemente uno de los mediadores más agresivos que yo he conocido en mi vida. No es juez, es mediador, pero coge a las partes y las vuelve ropa de trabajo. O sea, la técnica de él es sentar a las partes en la mediación y volver la ropa de trabajo. O sea, coger y decirle que hicieron mal, porque lo hacen mal, porque lo hacen así, cuestionarlas y a veces está gritado. O sea, les grita. Pero usted, ¿por qué hace eso, hombre? Es que usted está loco, pues. O sea, una cosa fuerte. Y ya luego él se calma y ya empieza, bueno, escuchemos. ¿Cierto? O sea, eso pone a la parte en una situación que no sabe ni por dónde coger. Y dice, pero yo cómo interpreto esto, o sea, cómo interpreto esta situación. Primero ver una persona súper agresiva y que luego me pide que con toda la calma del mundo le explique qué fue lo que pasó o que explique su posición, ¿cierto? Que desarrolle su posición. Porque normalmente el mediador primero va a escuchar a las partes. El mediador primero va a decir, bueno, cada quien. Y luego ya comienza el mediador a darles palo. Pues quiero decir, este estilo de mediación. Porque hay mediadores de mediadores y hay muchos estilos. Pero a mí me impresionó esta persona de Irlanda porque era muy agresivo. O sea, era extraordinariamente agresivo y uno no está acostumbrado a ese tipo de mediadores y mucho menos en América Latina. En América Latina tenemos una cosa y es que somos muy relajados, pero también somos muy, ¿cómo decimos? Tratamos de guardar mucho las formas. O sea, guardamos como las formas. Somos relajados en unas cosas, pero tratamos de guardar unas formas de la educación, ¿no? De la educación que en muchas cosas nos han dado. Entonces, los mediadores y los conciliadores latinoamericanos suelen ser así, ¿no? Como muy queridos, una gente muy querida, muy querida. No. Este es un tipo que es querido, pero luego es una fiera, ¿cierto? Entonces, es una fiera, baja el humo, baja los humos, como decimos
vulgarmente baja los humos de las partes. Y yo creo que eso le funciona. O sea, yo creo que eso le ha funcionado porque tiene mucho éxito. ¿Qué quiere decir? Las partes van llegando a los acuerdos porque se van dando cuenta. O sea, tienen una persona, un tercero, que les baja los humos. Y yo creo que esa es una técnica buena y que los jueces han sabido también, digamos, explotarla. Y es que el juez llega y te confronta lo que normalmente los mediadores o conciliadores no se atreven a hacer, ¿cierto? Y es ese problema de bajar los egos. Una vez ha bajado los egos, la persona reflexiona dentro de la audiencia y comienza a decir, bueno, busquemos una solución a esto distinta, ¿no? Que no sea necesariamente yo apuntalarme en mi posición y decir, no, es que yo de aquí no me muevo. A mí me parece que ese tema de apuntalarse es expresión de ese temor al conflicto, que en el fondo lo único que hace es mantener el conflicto vivo, o sea, mantener el conflicto vivo lo más posible, ¿cierto? Entonces uno, como con temor a afrontar el conflicto, prefiere apuntalarse y lo único que está logrando es extender la controversia, extender que el conflicto se extienda mucho más tiempo y un conflicto largo cuesta tiempo, dinero y desgaste emocional, físico y mental, pues, o sea, un desgaste en todo tipo. Total, Néstor. Y mira, yo creo que aquí nos parecemos mucho y aquí hay un punto demasiado álgido y bastante grande en el cual hay una muy gran identificación con los psicólogos. Y es que, bueno, hablando de esa convivencia armónica, como lo decías al inicio, que es un conjunto de prácticas en las cuales nosotros realizamos todos los días, ¿cierto? Desde ir al metro, desde ir en bus y sobre todo esa solución de conflictos que nosotros llamamos finalmente crisis. Cierto, casi que estoy seguro que las personas que nos vienen escuchando y si son psicólogos decían, ¿sabes qué? Yo a veces me siento como Néstor en consulta, ¿cierto? En esa consulta psicológica, porque uno casi que es el mediador entre esa falta de armonía o esa situación que las personas no quieren abordar y que nosotros realmente como cultura, y tú lo decías ahorita de una manera maravillosa, nosotros no queremos afrontar esas situaciones o esas, digamos, esos conflictos, porque también al interior de nosotros eso nos genera unos desgastes. Entonces, mira, que es tan llamativo y me parecía muy interesante mientras tú nos ibas contando, me iba imaginando, por ejemplo, por qué a tantas personas les dio tan duro la pandemia, ¿cierto? Allí entonces empezamos como porque eso requería soluciones y alternativas totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, y yo lo digo a modo de charla, O un Néstor, problema, perdón, te interrumpo, un problema de adelante. gestión permanente del conflicto. Porque es que el Exacto, escapismo de la vida anterior a la pandemia era muy fácil. Yo me iba para el trabajo y era una maravilla. Yo no veo a mi pareja, entonces escapo el problema. Ahora lo tengo que gestionar todos los días. Entonces ahí está, dale, sigue. exacto. Entonces, mira, por ejemplo, yo lo digo a modo de chiste, la pandemia nos enseñó que solamente tres cosas nos importaban. Uno, la rumba, el cine, ¿cierto? Y las salidas con los amigos, porque finalmente, como tú lo dices, tan divertido, no, es que cuando yo estoy aburrido y porque finalmente eso también es salud mental, pues una serie de hábitos que nosotros tenemos, yo estoy aburrido, lo primero que hago, me voy a ir a un centro comercial y me voy a ir a ver a cine, porque es que me voy a ver cine porque finalmente eso me va a ayudar a escapar un poquito, o me voy a ir a tomar X cantidad de trago porque eso me va a ayudar a disipar todos los problemas, porque nosotros como cultura no estamos acostumbrados a ir directamente, como se dice popular, al grano, ¿cierto? No estamos acostumbrados sino a disipar y dejar que de manera inconsciente se solucionen las cosas, ¿sí? Claro. Entonces, esa incertidumbre, que eso, digámoslo, es algo que con lo cual yo no puedo vivir, ¿cierto? Las personas no pueden vivir y yo no tengo herramientas para gestionarlas, ¿cierto? Entonces, sobre todo lo que tú nos decías, y creo que es una gran enseñanza, el conflicto, hay que aprender a vivir con él. Y es que siempre estamos en crisis, ¿cierto? Cuando yo tenía, no sé, 10 años, pues ya estaba en crisis, ¿cierto? Cuando te empiezan a preguntar a los 16 años, ¿qué quieres estudiar? Eso también es una crisis bastante grande, ¿cierto? Si te gusta, no sé, si te gusta X persona y te le declaras, como se dice aquí a lo paisa, te le declaras y te dice, venga, no, es que usted no me gusta. Eso también genera una serie de situaciones conflictivas de las cuales también nosotros debemos hacernos cargo. Y es que también parte de eso, de comprender y de entender que el otro es diferente, ¿cierto? El otro que tiene sus situaciones, su cultura,
¿sí? Y que tiene una psique, nosotros lo llamamos pues desde el punto de vista de una personalidad, unas habilidades totalmente diferentes. Y algo que me llama mucho la atención y que Néstor, me imagino que tú esto lo debes tener también clarísimo, la memoria colectiva que nosotros tenemos, ¿sí? Y es que todo lo que nosotros hacemos como sociedad, inclusive muchos de los rasgos de personalidad de nosotros, están anidados a esa memoria colectiva, es decir, esa cultura en la cual nosotros nacemos. No es lo mismo, y tú lo decías ahorita, bueno, todos tenemos estilos diferentes, no es lo mismo nacer aquí en Medellín, hablar paisa, ¿cierto? O tener este acento, a nacer en otro lugar, otro sitio del mundo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, mira que esos escenarios que tú lo decías de convivencia se aprenden y se construyen en las prácticas, ¿sí? Y sobre todo, Néstor, que lo que tú decías, totalmente válido y como te lo contaba hace un momentico y valga redundar un poco, pues yo creo que muchos de los psicólogos nos sentíamos identificados con eso que tú decías, porque nosotros en esos espacios casi que también hacemos esos ejercicios de conciliación, de conciliar con las personas, de decirle, venga, esto está mal, de señalarle también, venga, ¿por qué lo estás haciendo de esta forma? De comprender para qué lo estás haciendo. Y hay muchas personas, Néstor, que también desertan de los procesos y dicen, no, esto no va conmigo. Yo prefiero irme a lo básico, porque es que prácticamente y biológicamente nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, ¿cierto? Claro. Si nuestro cerebro digámoslo, consume el 60% de la energía, imagínate, yo lo que quiero es ahorrar energía, yo lo que quiero es precisamente bajar esos gastos enérgicos y sobre todo centrarme en lo conocido, porque lo desconocido, entrar en esa incertidumbre me genera algo totalmente diferente. Y allí es entonces donde nosotros debemos respetar y respetarse, comprender la diferencia, como tú lo decías, aprender a interactuar y sobre todo aprender a decidir en grupo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Concertar intereses y tomar decisiones. Me parece Ujú. muy llamativo esto, Néstor, que nos contabas, y yo quiero que nos hables desde ese punto de vista porque me pareció algo interesante. La psicología, precisamente el abogado, ¿cómo se disputa eso allí en estas, entre comillas, contiendas? ¿Cómo se hace para uno lidiar también con lo propio? Claro. Yo creo que en eso nos ha faltado mucho, o sea, nosotros no tenemos formación en ese sentido, y eso hay que decirlo con todas las letras. Es muy raro que a los abogados se le dé una mínima formación en psicología, y casi que yo lo que propongo yo, lo que hablo yo, es de mis estudios y de mi intuición, o sea, no es a una formación que yo tenga en psicología, no, ha sido de mis estudios en solución de conflictos, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de solución de conflictos, entonces muchas veces los libros de solución de conflictos, de mediación, de conciliación, suelen atacar estos problemas del individuo, de la persona, de su psicología. ¿Qué es lo que temo yo? Se lo digo yo a todo mundo, venga, no hay nada peor que un abogado metido en otra área. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso siempre va a caer malo, o sea, eso le va a caer malo. Le digo yo tengo un compañero que es Juan Antonio Gaviria, que es abogado en derecho económico, ¿cierto? Entonces digo, yo no sé qué más miedo me da, los economistas metidos en el derecho o el derecho metido en la economía, ¿cierto? Entonces él se ríe, pero el tema es que yo lo digo verdaderamente porque muchas veces desde el derecho tratamos de hacer postulados de la economía y cuando los confrontamos con el desarrollo económico actual, eso está atrasado, ¿cierto? Entonces, no, eso ya son postulados superados, ¿cierto? Eso son cosas que ya hoy en día ya están fuera de discusión, etcétera. Entonces me temo mucho, y lo digo por respeto a la audiencia, que todo pronunciamiento que yo haga aquí alrededor de la salud mental de los abogados probablemente esté equivocada, ¿cierto? Porque el problema es no tenemos esa formación, no tenemos esa formación para uno poder decir, bueno, ¿cómo afrontar eso? Entonces yo lo voy a contar desde mi perspectiva individual y desde digamos, mis ¿cómo se llama? Mi intuición del tema, mi propia experiencia profesional y lo que he estudiado en algunos libros que tocan los temas de solución de controversias. Que estoy convencido que si esas personas tuvieran una formación psicológica más fuerte o tuvieran el acompañamiento psicológico más profesional,
probablemente dirían otra cosa. Pero bueno, fundamentalmente es eso. Entonces, ¿yo qué digo? Lo primero es, el abogado a veces no está muy bien preparado para conocer los temas psicológicos. ¿Qué pasa con la psicología del abogado? Es dura. Mucha gente, por eso digo, mucha gente tiene la percepción de que el abogado es frío, es cruel, ¿no? Y pues que no reacciona, que no tiene emociones. Muchas veces porque uno mismo tiene que hacer un desapego. O sea, separarse de esa emoción, porque si no te devoran, ¿cierto? Entonces, yo he tenido casos internacionales, por ejemplo, en los que están envueltos niños, madres, padres que están peleando por el régimen de visitas de un niño. No, si yo no me desapego de eso, no, ahí me sentí a llorar con la mamá, pues, o sea, porque es que te afecta emocionalmente. Sobre todo, hay litigios muy complejos donde uno se preocupa mucho y son cosas personales, entonces uno tiene que tratar de buscar como desapegarse de eso, irse a la técnica jurídica, separarse de ese problema y tratar de abordarlo para uno no caer y tratar de ponerse en una posición también más o menos objetiva, aunque uno tiene unos intereses, porque usted está contratado para proteger los derechos de su cliente. Entonces, proteger los derechos de su cliente no significa ponerse del lado de su cliente a capa y espada, ¿no? Que eso no, usted no cuando contrata a un abogado, usted no está contratando a un guerrero templario. No. Usted va a contratar a una persona que va a salvaguardar sus derechos, pero también va a tener que reconocer sus errores, ¿cierto? Porque me acuerdo que eso era como un debate mucho cuando uno estaba en la facultad y decía, ay, yo defender un delincuente, qué cosa tan horrible, pues yo soy un delincuente. No, eso no tiene nada que ver. El abogado penalista que sabe que el cliente es un delincuente, ¿qué va a hacer? Defender los derechos que toda persona tiene, defender los derechos que él tiene derecho a la ley, tiene derecho a que se le reconozca como inocente mientras no se pruebe lo contrario, a la legítima defensa, a que la fiscalía presente las pruebas en debida forma. O sea, él va a tener que ir a defender a su cliente de los derechos que por ser un ser humano tiene, independientemente de las atrocidades que haya cometido, porque puede que las haya cometido, puede que yo lo sepa, ¿cierto? Pero eso no me separa a mí de mi deber moral de proteger sus derechos. Ahora, hay otros dilemas morales, ¿no? Si como consecuencia yo protegerle los derechos, un asesino en serie salió libre. Pero entonces, ¿del error de quién es? ¿Es mío o es del Estado? Que no supo manejar el proceso, que no supo llevar la prueba, que no consiguió la prueba. Pero eso también genera pues un debate moral en el abogado también. Entonces, el tema es, y un problema emocional. Entonces, el tema de los abogados no estamos exentos de problemas emocionales. Y muchas veces no los podemos transmitir, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos transmitir el problema emocional. No le podemos decir a nuestro cliente que nuestro cliente nos diga, ay, doctor, es que yo tengo mucho miedo de perder el proceso. Yo decirle, yo también. Pero muchas veces ocurre, yo tengo también miedo de perder, ¿no? Tengo miedo de que la vayan a condenar, de que no hayamos hecho, de que el juez no lo convenza, los argumentos no lo convenzan, las pruebas que hayamos tenido. Entonces, pues yo no le puedo decir eso a mi cliente, pues porque por eso mismo tiene que ocurrir como un desapego emocional, lo cual no significa que el abogado no sufre en silencio, ¿cierto? Porque el abogado sufre como en silencio, ¿cierto? Sufre en silencio la situación de sus clientes. Y cuando uno ya tiene un montón de clientes, porque es más distinto el abogado que está empezando, que tiene poquitos, que tiene muchos. Ya es que ni sabe quién es quién, Dios mío bendito, a veces me pasa a mí que yo ya no sé ni quién es quién, ¿cierto? O sea que está uno ya muy acostumbrado a lidiar esos problemas y a decir, bueno, este es el problema listo. Entonces, la gente a veces siente que uno es como muy frío y no es que uno sea muy frío. Uno trata de atenderlos con calidez, hay que atender al cliente con calidez, pero lógicamente uno no se puede involucrar en las emociones de su cliente porque te destruye como persona. Imagínese usted, cada persona, digamos la persona que tiene una controversia, que tiene un conflicto, tiene un problema que le preocupa muchísimo, pues que el abogado tiene 200 problemas. Entonces, imagínense si uno se involucra emocionalmente en 200 problemas, no quedó nada de ese abogado. O sea, ese abogado hay que recogerlo con cuchara del piso porque no quedó nada. Entonces, se tiene uno que desapegar de eso emocionalmente. Y ahora, respecto de la psicología del conflicto, cuando uno ya está en la sala con sus partes ahí, ¿no? Está el mediador o está el juez y está la otra parte, el abogado de la otra parte. Hay que lidiar una serie de cosas. Primero, el estrés de tu cliente. Entonces, tu cliente está preocupado, está estresado, ¿cierto? No quiere, además, uno sabe que es como una paloma que uno tiene entre las manos que se quiere escapar de ahí, o sea, que no quiere estar ahí.
¿cierto? Entonces eso es lo primero. Es una persona que está brigando a ver cómo salimos de esto ligero, lo cual no va a ocurrir. O sea, de la situación del afán, solo que a veces estirar el conflicto. Y lo que vos decías ahora era muy cierto. Y es el escapismo. Si escapamos y queremos ahorrar energía, pues terminamos haciendo lo contrario, que es alargando el conflicto. Entonces, a la larga, eso es un desgaste mayor, ¿cierto? Más dosificado, pero es un desgaste mayor. Y es una preocupación, porque todos los días te levantas pensando, no, pero vea, pues esto que esto nunca se va a resolver, o lo has tapado y el día te llaman y entonces ya te dañaron el día, ¿cierto? Entonces, entre más tardes en afrontar la cuestión, peor. Y entonces, la persona no quiere estar ahí. La otra persona de la otra parte probablemente tampoco, ¿cierto? Entonces son dos personas que no quieren estar ahí. Y el abogado de la otra parte puede asumir, como digamos, distintos papeles. El abogado puede ser un abogado, digamos, razonable, que es lo ideal, que sea un abogado razonable, que le diga a su parte qué es lo que quiere, qué es lo que puede, qué es lo que hizo mal, qué es lo que no hizo bien, qué soluciones razonables se pueden presentar. Eso es lo ideal. Y normalmente, cuando uno se encuentra así con abogados razonables, uno está en una mesa de conciliación, dos abogados razonables, con dos partes llenas de temores y de cosas, se llega al acuerdo. Porque los abogados logramos a ayudar a la parte a superar esos temores, a suavizar eso y a llegar a un acuerdo. Cuando el otro abogado asume el papel de caballero templario, la cosa se pone muy complicada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces no hay verdadera aproximación, ¿no? Lo que hay es una defensa a capa y espada, como se dice, de los intereses de su parte. Entonces uno dice, listo, pero ¿eso qué pasa? Que es como poco razonable, eso termina siendo poco razonable. Y la otra situación que ocurre es que en una verdadera solución de conflictos hay que escucharse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces la gente se vaya a gritar o a lucirse, a no decir lo que piensa, ¿cierto? A no decir lo que le sucede. Y ahí es el secreto de la solución de controversias, es escuchar al otro, pero también hay una cosa, yo tengo que revelar cuáles son mis intereses. Que hemos aprendido a veces nosotros de tantos años, y no solamente de casos reales, sino de ir a concursos y trabajar la teoría de la solución de conflictos, que el secreto está en la capacidad de una parte de revelar sus verdaderos intereses y de la otra de tratar de extraer los verdaderos y de reconocer los intereses de la otra, que además a veces no están explícitos, o sea, se tienen que extraer de un subtexto, hay un subtexto atrás de los documentos, digamos, que revelan las partes, porque cada parte debe presentar un documento donde muestra cuál es su perspectiva normalmente el que convoca, ¿no? El convocante a la sesión debe presentar un documento que expresa lo que quiere, ¿cierto? Entonces hay un subtexto ahí, que hay necesidad de ir a la audiencia y tratar de extraerlo. Y entrenar a su parte también para que diga lo que tiene que decir. O sea, diga cuáles son sus verdaderos intereses, porque de los verdaderos intereses que llegan a los acuerdos verdaderos y que solucionan la controversia en forma definitiva. Yo me he enfrentado a litigios muy claros, donde muchas veces se piensa que todo es el dinero. Y llega, por ejemplo, el cliente y me dice, no, doctor, es que a mí esa plata no me importa, yo pago lo que haya que pagar, pero eso sí que este raco no se salga con la suya, ¿cierto? Entonces, hay otra cosa, es decir, ¿y usted para qué lo quiere castigar? Es que usted es una Dalí de la moral, ¿cierto? Entonces, decir, venga, a veces también las personas asumen como una posición de querer imponer su moralidad al otro. Dice, no, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? No hay necesidad. Resolvamos la controversia, enfoquémonos en lo importante. Si para usted no es importante el dinero, digámoselo a ellos, a ver ellos cómo reaccionan, ¿cierto? Digámosle, hombre, a mí no me interesa realmente esta liquidación, si quiere yo renuncio a sus ganancias, a mí no me interesa, por ejemplo, en un divorcio. Dice, no, si a mí sus gananciales de esta sociedad conyugal a mí no me interesan, yo renuncio a ello, a mí no me interesa eso. ¿Cierto? Yo quiero justicia porque me puso los cuernos, porque, ¿cierto? No, de pronto eso no es lo más importante, ¿cierto? De pronto la otra parte quiere alguna forma de reivindicación y no el dinero. Entonces, por ejemplo, que la otra parte le diga, venga, ¿qué le sirve, por ejemplo? Unas disculpas sentidas, unas disculpas sinceras y vamos resolviendo este problema. Yo digo, muchos casos hemos tenido en que un proceso de perdón, un proceso de disculpas, incluso a veces un proceso de publicidad conjunta. O sea, como decir, venga, entonces ya que no pudimos, no nos podemos poner de acuerdo aquí porque trabajemos juntos, ¿cierto? Que ese es otro tema de las marcas que se están peleando, ¿no? O sea, dos empresas, dos empresarios que se están peleando y dice, bueno, pues ¿por qué no? Entonces trabajemos juntos.
busquemos una estrategia en que las dos marcas sobresalgan, pero que trabajemos juntos. Cosas de ese estilo. Las relaciones de familia y de pareja, divorcios, filiaciones, problemas entre padres e hijos, esos son más difíciles y normalmente el dinero juega un papel secundario, pero está ahí presente, pero juega un papel relativamente secundario. A veces priman otras cosas, ¿cierto? Y entonces eso es lo que hay que reconocer. E incluso en el mundo de los negocios a veces ocurre eso. Muchas veces se piensa que como es en el mundo de los negocios, entonces todo es dinero. No, resulta que no. No todo es dinero, no todo es el dinero. A veces hay otras cosas ahí de fondo que hay que tratar de encontrar para avanzar en una solución de la controversia. Entonces, a veces eso es lo que hay que buscar, ayudar o apoyarla al cliente en el sentido de revelar sus verdaderos intereses. Entonces, tiene que revelar verdaderamente qué es lo que quiere, porque a veces no se lo revela ni al abogado, o sea, no se lo dicen ni siquiera al abogado. Y eso es una cosa muy grave en general, porque usted tiene que actuar con su abogado como si fuera su psicólogo, ¿cierto? Y es revelarle al abogado lo que verdaderamente usted piensa. Venga, mire, madre, ¿usted qué piensa de esto? Yo ya le diré si de pronto jurídicamente eso se puede o no se puede, si eso es viable o no es viable, o eso está conforme a las normas o no está conforme a las normas. Entonces el tema es, debe revelarle al abogado lo que verdaderamente quiere. Y luego de dar ese paso de qué es lo que verdaderamente quiere, porque no puede ser una cosa, pueden ser muchas, ¿no? Y luego el abogado llevará a un escenario realista de qué tipo de solución es la que podemos obtener acá. O sea, verdaderamente cuál es el escenario mejor en el que podemos encontrar una solución. O sea, cuál es la mejor posición y mirar diferentes estrategias. Y hay un tema muy interesante que proponen los sistemas de solución de conflictos. Antes de que usted se vaya a sentar allá, a la audiencia, usted debe determinar qué puede hacer usted por sí solo si no hay un acuerdo negociado. Eso es lo que se llama el BADNA en inglés, como el mejor acuerdo posible en ausencia de una solución convenida mutuamente. Entonces, el BADNA es importantísimo de reconocer. Es decir, bueno, si yo aquí no llego a un acuerdo con esta persona para solucionar esta controversia, entonces, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que eso se debe trasladar a todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de uno como persona. Y una cosa es eso, enfrentar los conflictos. Por ejemplo, yo veo esos problemas de pareja y yo los he vivido, ¿no? Entonces veo a las parejas huyendo, ¿no? Entonces, hablándose por WhatsApp, pero no se pueden ver porque qué miedo, qué susto. No, antes al contrario, se tienen que ver, se tienen que hablar a la cara. Y tienen que tratar de mantener la calma también, de no insultarse, de no, porque eso es peor, o sea, eso no sirve para nada, ¿cierto? Y tratar de resolver la controversia. El problema es que es posible que necesiten un mediador para resolver ese problema. Entonces luego yo veo que a veces en las terapias, ¿cierto? A veces como que las terapias de pareja terminan haciendo de papeles de mediador de los problemas de pareja, ¿cierto? Pero bueno, el tema es finalmente, ahí hay un proceso de mediación, ahí hay un proceso de mediación, de conciliación. Entonces las personas tienen que ir superando esos, si lo quieren, porque eso también es otra cosa, si no, ya no queremos superar nada de esto. Entonces, el tema es que finalmente en los conflictos jurídicos, en los conflictos en los que está envuelta una cuestión jurídica, hay siempre un tratar de ganar. Y eso cambia o modifica la conducta de las personas, es decir, vamos a ganar. Por eso un abogado razonable debe tratar primero de desapegarse emocionalmente del caso, tratar de verlo con objetividad, emocionalmente desapegado para que afecte lo menos posible al abogado, porque el abogado se va a afectar igual. O sea, que nosotros no somos de acero, ¿cierto? Somos personas también. Y como personas también sufrimos a veces la condición del cliente. O sea, vemos sufrir al cliente, entonces es muy duro, ¿no? Y lo segundo es tratar de hacer que el cliente exprese lo que verdaderamente quiere. Y que en la audiencia de conciliación se exprese y se trate de buscar de la otra parte qué es lo que ellos verdaderamente quieren. Y en función de eso, lograr confeccionar entre los dos un acuerdo que les sirva a los dos y los deje satisfechos. Porque es que el problema no es, yo voy a ir a perder, bueno, listo, firme eso, pues que yo más vale un mal arreglo, un mal arreglo que un buen pleito. Que yo a veces creo que los dichos populares es más el daño que hacen que el bien que hacen. Pero bueno, no se trata tampoco de buscar un mal arreglo, se trata de ser un arreglo adecuado para ambas partes, suficiente para ambas partes, pero no presionado por salir del problema, que ahí es donde viene otro pecado, que es presionado por salir del problema, o sea, por solucionar el problema rápidamente, entonces llega a un mal arreglo con el que no queda contento, que lo va a mortificar. O sea, ya el problema no es con otros, ya el problema es con uno mismo.
Dice, no, yo para qué me presté para esa, vea qué problema el que me metí yo ya ese bobo ya se fue con la plata y yo aquí, pues, entonces, no, ahí hay un tema y es que la solución debe ser apropiada para los dos, porque también apresurarse a dar una solución por salir del paso, por el miedo a afrontar el conflicto, por tratar de solucionarlo rápido y ahorrar energía, entonces salen con un acuerdo malo y eso va a ser peor a la larga porque le va a producir un reproche interno. Entonces el reproche interno, que es lo que los abogados llamamos el reproche moral, va a ser tremendo y yo creo que es peor esa solución que, o sea, es peor eso que una solución más razonable. Y también es malo el otro extremo de apuntalarse en su posición y no querer dar el brazo a torcer, como decimos popularmente, no querer prestarse para nada. Tratar además de instituirse como un adalid moral, ¿cierto? Es decir, no, es que yo con mi actitud te estoy castigando a ti. ¿Cierto? O sea, te estoy enseñando cómo te debes comportar. No, olvídese de eso, que es que nosotros no estamos acá como individuos para darle lecciones de moral a los demás. Y es algo que a veces, y esto está creo que muy incentiva por las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron pues en el pedestal de la moral. Y entonces todo el mundo va y expresa su moralidad y dice, no, es que esto es lo que se debía hacer. No, 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 espérese a ver, espérese a ver. Y a veces leemos demasiado esas redes sociales, si las leemos demasiado, porque caso nadie ha hecho a una red social. Eso sí, pues es mentira que no, que los influencers, no, caso no han hecho nunca, pronto para comprar alguna cosa, pero para cambiar de convicciones, no, no, no creo. Yo no creo. Antes, al contrario, parece que hay un estudio que se reveló recientemente que dice que eso antes incentiva o sea, radicaliza las propias convicciones. O sea que al confrontar a los otros en la red social, lo que hacemos es apuntalarnos en nuestras propias convicciones, o sea, radicalizarnos, como se dice así, aunque eso no es per se negativo, que muchas veces se piensa que ser radical es negativo, no, no, tampoco. Pero bueno, el tema es finalmente que hay que bajarse un poquito también, ser más razonable y no creer que le vamos a dar lecciones de moral a los otros, ¿cierto? Que los vamos a castigar. No, 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 es que el problema no es de castigo, el problema es enfoquémonos en la solución de la controversia. ¿A usted qué le permitiría decir mañana, respirar tranquilo y decir, salimos de ese problema y salimos bien salidos? Ese es verdaderamente la solución. O sea, eso es como debe tratar uno de inducir al cliente a decirle, venga, ¿usted con qué solución quedaría verdaderamente tranquilo? ¿Cuál es la solución que usted le daría tranquilidad? Que no sea darle lecciones de moral al otro, que no sea castigar al otro, ¿cierto? Porque muchas veces de eso no se trata. Que el derecho penal sí tenga un tema de castigo y a veces el derecho civil tiene un tema de consecuencias jurídicas y todo. Pero esa no es una labor de uno, esa es una labor de la fiscalía, de la procuraduría, ¿cierto? No es la labor mía como ente privado, como persona privada, castigar al otro. Entonces yo creo que ahí, yo creo que también por ese lado, esas convicciones es que nos vamos acercando verdaderamente a una solución y a una psiquis, no sé, razonable. Yo no sé, yo no entiendo de psicología, pero yo lo único que sé es decir, bueno, ¿cómo encontramos una solución razonable que me permita mañana respirar tranquilo y decir, hombre, qué bueno como se solucionó eso de bueno? Yo he tenido clientes, no todos porque no siempre se logra, y eso es una realidad, pero que me dice, doctor, eso se solucionó de la mejor manera que se podía. Nos quedamos muy contentos, se logró solucionar, estamos tranquilos. Eso vale toda la plata del mundo. O sea, la tranquilidad del otro es lo que vale. Eso es lo que verdaderamente vale. Porque es que uno dice, si yo contrato a un abogado para que aquí enrede todavía más esto, para que esto se vuelva peor, ¿cierto? Entonces, ahí que estoy ganando yo. Primero estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero y encima me están robando mi tranquilidad. Y como todo lo que estamos buscando es ahorrar energía y por eso buscamos la tranquilidad, qué mejor que afrontar el problema a tiempo, revelar lo que verdaderamente se quiere, escuchar al otro, tratar de adivinar en el subtexto qué es lo que el otro quiere y encontrar una solución que aproxima lo más posible ese querer de ambas partes en una solución que no es apresurada, sino que es una solución mesurada en la cual uno queda satisfecho con la solución. Por eso digo yo, ese dicho de que más vale un mal arreglo que un buen pleito a veces es un consuelo que se dicen las personas que tratan de salir a trompicones de un problema con una mala solución simplemente por el hecho de no afrontar la cuestión. Entonces, bueno, más o menos ese es el camino y ahí estamos describiendo las relaciones que hay que tejer en un sistema de solución de controversias, que es la relación con el mediador
cliente-abogado y parte con la otra parte. ¿Cierto? Que esas son las relaciones que hay que desarrollar en un proceso de solución de controversias y que son algunas veces un reto completo. O sea, tratar de relacionarse con esa parte con la que estamos en disputa es un reto grande para las personas, incluso hasta para los abogados, que como digo, asumen posición de sí campeador y entonces ahí no hay manera pues de el abogado en una disputa pues con el otro abogado. O sea, yo creo que no es lo posible. A mí en las audiencias de mediación me han dicho de todo. O sea, yo he escuchado cosas horribles y a veces los mediadores son como, bueno, no, venga, tranquilicemos. Y uno tiene que chuparse los insultos, ¿no? Chuparse los insultos y decir, no, venga, pero es que el problema no es suyo y mío, doctor. El problema es de nuestros clientes. Yo, ¿usted por qué me ataca a mí? A veces lo atacan a uno como representante de la firma o de la marca o de la empresa, ¿cierto? Entonces, o del representante de la persona. Entonces, uno dice, no, es que el problema no es suyo y mío, el problema es de ellos y venga a ver, escuchemos ellos qué tienen para decir, ¿cierto? A ver cómo podemos solucionar esto, cómo lo podemos llevar. Lo cierto es que las cifras del ministerio, ya enseguida las mostramos, lo que muestran es un incremento de las soluciones. O sea, a través de la conciliación, los colombianos antes creíamos poquito y la conciliación eso viene subiendo, viene subiendo. O sea, cada vez vemos y vamos sofisticando más estas estrategias, estos conocimientos en la psiquis humana para mejorar nuestra disposición en los sistemas de solución de controversias y se logran mejores resultados. Total, Néstor, y yo creo que se ha venido construyendo mucha cultura a través de la conciliación, Eso. ¿cierto? Porque cuando te escucho hablar, inclusive nosotros, y tú lo decías hace un momento, nosotros también hacemos estos procesos, ¿cierto? Inclusive cuando uno lo vive en terapia de pareja, esto sí que muchas veces se vuelve un asunto, como tú lo decías, una guerra, ¿cierto? El Cid Campeador, yo me lo imaginaba como unos samuráis peleando más o Sí. menos, precisamente por eso, porque entonces ambas partes quieren ganar a toda costa. Y aquí es donde viene entonces el tema de la salud mental y cómo empezar a comprenderla desde el punto de vista cultural, ¿cierto? Nosotros cómo se ha venido gestionando también la cultura en torno a las relaciones humanas, porque entonces vienen estos dichos populares que si bien, bueno, a veces no nos hacen, ¿cierto? Para nada bien, y es precisamente eso. Entonces, no, es que usted tiene que aguantarlo todo, ¿cierto? O si no, no es amor. Usted tiene que hacer esto porque si no, pues estás actuando de una forma totalmente diferente, ¿cierto? Y además nosotros, también hay que decirlo y mirarlos de manera objetiva, también somos personas muy moralistas en algunos casos, ¿cierto? Que creemos que nuestra posición, nuestra visión es la única visión que hay en el mundo. Y tú lo decías, bueno, las redes sociales también nos han ayudado a eso, al tema también de, bueno, todo lo que tiene que ver con estos discursos de la felicidad, también, no, es que usted piense en usted, no, pues cómo se va a dejar hacer esto, ¿cierto? Que allí también afecta finalmente nuestra salud mental, porque es que hay que generar conciencia a través de un otro también, que ese otro piensa totalmente diferente, un bien común, un ganar-ganar, ¿cierto? Que hoy en día en el marketing también nos han mostrado, no, usted busque ganar-ganar y tú muy bien nos dabas un ejemplo finalmente de esto, ¿cierto? Busquemos como organizaciones, si bien le apuntamos a factores totalmente diferentes, pues busquemos una relación de confianza. Sin embargo, nosotros como seres humanos rehuimos el conflicto. Digamos, en términos generales, no nos gusta porque entonces estar en conflicto es estar mal, ¿cierto? Entonces lo ignoramos y lo que nosotros, y psíquicamente, lo que nosotros ignoramos se nos va creciendo de una forma totalmente diferente. Y por eso te hacía esa pregunta, Néstor, precisamente relacionándola a la psicología de ustedes los profesionales en derecho, porque me imagino que, y al consultorio mío han llegado muchos casos, es que mi abogado es mi psicólogo. Yo, ay, ¿cómo así? Maravilloso, ¿cierto? Es que estamos peleando, estamos batallando y utilizando estas frases. Entonces, también hay que revisar para nuestra salud mental un tema de hábitos, ¿cierto? Este tema de hábitos, las personas cómo conciben las relaciones humanas, ¿cierto?
porque entonces entramos en círculos viciosos bastante interesantes, que me imagino ustedes también han entrado allí a disputar cada una de estas cosas, y nos olvidamos del foco que nosotros necesitamos, que es el foco de bienestar, ¿cierto? Lograr una conciliación, una convivencia armónica y hablar de salud mental es hablar precisamente de un bienestar que me permite a mí precisamente estar totalmente, bueno, no totalmente en tranquilidad, sin embargo, al menos lograr significativamente lograr esa paz que uno muchas veces busca, ¿cierto? O lo que los pacientes nos dicen, no, es que yo quiero paz, yo quiero que esto pase, quiero que sea rápido. Y eso también allí es importante, Néstor, hay algo que yo le llamo el efecto microondas, y es que todo lo queremos como si todo fuera en microondas, ¿cierto? El microondas que en 1 minuto y medio nos sacó las palomitas de maíz. También dentro de estos procesos psicológicos y de derecho, me imagino que pasa exactamente lo mismo. Bueno, lo puedo hablar desde el punto de vista de psicología. Los pacientes van a nosotros y finalmente, ¿qué es lo que quieren? Arreglar esto en 2 sesiones, ¿cierto? Hacerlo lo más rápido posible. Y hay algo importante, Néstor, también tú lo decías de las redes sociales, que creo que estamos cayendo mucho allí también, y es que las redes sociales nos están mostrando casi que una lista de chequeo. Haga esto, esto y esto, y usted va a encontrar la felicidad, Ah, ¿cierto? Y hay procesos que son demasiado complejos. Legislativamente, psicológicamente, hay procesos muy complejos. Y yo creo que también, Néstor, no sé si te ha pasado que los seres humanos a veces nos cuesta cambiar ese dinamismo. Claro, total. O sea, cambiar, y es por eso a veces confrontarse con el otro y confrontarse con el abogado le dice, no, pero es que vengo usted porque hicieron eso. Entonces ahí dice, no, momentico, ¿cierto? O sea, el proceso de confrontación es muy importante porque precisamente es eso. El cambio a veces por uno mismo es muy difícil. O sea, requiere una entereza del individuo que normalmente las personas no tienen. O sea, todos los individuos tenemos la potencialidad de cambiarnos a nosotros mismos, pero muchas veces no tenemos la disposición de hacerlo, ¿cierto? Entonces, las personas no suelen cambiar por su propia iniciativa, no, no, no. Aunque lo sepa que deberían cambiar, no lo cambia por propia iniciativa, ¿cierto? Entonces, el tema es, a veces el proceso confrontativo es muy importante, que el abogado confronte a la persona y le diga, ustedes por qué hicieron esto, ustedes por qué hicieron esto, por qué hicieron esto. Y eso normalmente lo hago yo en todas las reuniones, ¿ustedes por qué hacen eso? Cuenten a ver, ¿por qué? ¿Cierto? Ese proceso confrontativo, eso pone a patinar a todo el mundo. Y es un importante inicio del proceso de cambio. Pero como lo decís, nos está devorando un inmediatismo impresionante. Yo creo que en parte es la tecnología. Entonces queremos todo inmediato. Hay una necesidad del inmediatismo, pero tremenda. Y es inevitable. Yo a veces lo siento también en mi actuar diario, que yo digo, yo quiero salir de esto ya, pues, ¿cierto? O sea, salir de este problema ya. Pero evidentemente es algo que tenemos que afrontar, que no siempre va a ser posible. Y que en un proceso, en un conflicto jurídico, probablemente va a tardar un poco más de tiempo. Es posible que una conciliación, un conflicto complejo, no se pueda resolver en una sesión de conciliación. Hay que también tener la interés de decir, no, venga, no nos vamos ya, ¿cierto? Con esto, digamos, culminado, decir que no hay conciliación, ¿por qué no intentamos más sesiones? Hagamos otra sesión de conciliación. La gente a veces no cree que eso va a salir en una sesión. O sea, el problema de la conciliación es ese, que a veces las personas creen que si no se concilia en una sesión, no se va a conciliar nunca. No, a lo mejor hay que hablar mucho más. Hay que hablar mucho más, hay que confrontar mucho más para llegar a una solución, que sería mucho más rápido que irnos a un proceso judicial que va a demorar 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿cierto? Y que además usted va a llegar a un punto en que ni usted va a saber qué está pasando. No, porque eso es que hay en manos del abogado y entramos en el mundo kafkiano, ¿cierto? Que nos relataba Kafka en su libro El proceso, del señor que vaya y no entiende nada, no sabe nada. Esa es la mayoría de los clientes en un proceso judicial. O sea, el mundo de Kafka, que es una novela aterradora, yo creo que es una de las novelas de terror jurídico, la única novela de terror jurídico que hay, yo creo, no creo que haya otra que se pueda denominar terror jurídico, es el proceso de Kafka. Y lo más curioso de eso es que eso no ha cambiado casi.
O sea, sigue siendo así. O sea, el derecho es de una complejidad, es digamos, de una técnica que hace que para la persona que está metida en un proceso jurídico, es muy probable que la mayoría de las cosas que están pasando nunca las entienda. Y uno también como abogado tiene que tratar de explicarle a su cliente para evitar ponerlo en esa situación kafkiana, como llamamos nosotros, explicarle al cliente, venga, está pasando esto, esto y esto. Llega un punto en que el proceso se estira tanto que pues que ya uno, digamos, no habla tanto con el cliente, el cliente ya no sabe ni siquiera qué está pasando y tal, y entonces hay una desconexión del conflicto de cierta manera. El cliente como que se desprende del conflicto, porque eso ya está para en el litigio. Pero es posible que el resultado no sea el satisfactorio. En el litigio sí hay ganadores y perdedores. En el litigio hay ganadores y perdedores y ahí va a ser inevitable que alguien salga perdedor. Y el perdedor puede ser usted, ¿cierto? O sea, nada le garantiza que está ganando un litigio, ¿cierto? O sea, eso es algo que pueden pasar 20.000 cosas. Pueden pasar 20.000 cosas que afecten el litigio. Entonces, por eso yo soy un defensor, primero, de la prevención, o sea, prevenir el litigio, prevenir la controversia, perdón. O sea, por ejemplo, prevenir la controversia con el Estado, entonces tratando de cumplir las normas lo mejor posible, ¿cierto? Entonces ahí hay un factor de prevención. Decir, venga, conocer las normas y tratarlas de prevenir. Como decimos, el conflicto es inevitable, va a suceder. Entonces, si va a suceder, tratar de resolverlo mediante mecanismos autocompositivos hasta donde se pueda, ¿cierto? Lo que se puede resolver con mecanismos autocompositivos, que es la gran mayoría de cuestiones, pero que de todas maneras hay unas que no se pueden resolver autocompositivamente. Y ya en el peor de los escenarios, en el peor de los casos, pues acudir a las soluciones heterocompositivas, o sea, acudir al juez, acudir al árbitro, a la autoridad administrativa para que resuelva la controversia. Lo cierto es que debería ser como la última ratio, ¿no? O sea, es como el último recurso. Para algunas personas a veces es el primero, porque están de afán y quieren ver al otro crucificado de una vez en un proceso, ¿cierto? Entonces es el tema de convertirnos, ¿no?, en jueces de la moral de los demás. Y yo creería que eso es muy cuestionable también. ¿Qué te ganas con eso? Yo siempre le digo al cliente, no, es que yo lo quiero ver sufriendo. ¿Qué te ganas vos con eso? O sea, objetivamente decime que, no, una satisfacción, pero ¿para qué? O sea, un proceso como vengativo. Usar la justicia en un proceso vengativo. Yo no creo que esa es ni es la labor de la justicia, ni probablemente sea la mejor solución, ni es lo que te va a traer la tranquilidad. Entonces, hablando Exacto. de las, voy a ir compartiendo pantalla aquí para mostrar las cifras. Dale, mientras me Adelante, comentas ahí. Néstor. Sí, Néstor, ¿Cómo? inclusive hay muchas cositas, bueno, creo que en gran parte, y por eso iniciamos precisamente dando ese abordaje desde ese punto de vista del derecho para poder cimentar todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Porque creo que en muchas ocasiones el tema, bueno, yo creo mucho en los procesos culturales y creo mucho en temas sociales, además de las personas, ¿sí? Sin embargo, nos cuesta el cambio, nos cuesta mucho abrir ese panorama, y saber que hay cosas totalmente diferentes y que yo no tengo control sobre eso, ¿cierto? Y eso lo vemos tanto, me imagino, en los procesos de litigio, en los procesos judiciales, como también en los procesos de psicología. Bueno, específicamente se evidencia demasiado eso. Y hay algo que te quería compartir, Néstor, escuchándote hablar, es que me parece, bueno, tú lo decías ahorita, hay una falta bastante grande en la educación psicológica hacia los profesionales de derecho. Sin embargo, en psicología hay algo bastante interesante también, y es que a nivel de jurídico o a nivel legislativo, también estamos en pañales, hombre, en todo este tema de salud mental. Y este es un tema que va a ir creciendo a medida que vayan pasando los años y a medida que las preocupaciones de los entes gubernamentales vayan creciendo en torno a esa salud mental. Por eso es que no es gratuito que hace 2 años o el año pasado empezaron con las políticas de salud mental y se empezó a visibilizar este cuento, ¿cierto? Se empezó a hablar entonces de convivencia armónica, se empezó a hablar entonces de mantener relaciones personales sanas, se empezó a hablar de todo, bueno, ya a todo le metemos relaciones saludables, ¿cierto? Ya todo tiene ese prefijo de saludable, y inclusive esquiva las relaciones tóxicas, esquiva todo esto. Entonces mira que nos vamos metiendo también en esos neologismos, porque cada sociedad va construyendo esos neologismos, y es interesante uno poner a conversar
dos áreas que en principio, o dos profesiones que uno dice, ve, tan raro esto, pero yo, ¿sabes cómo lo veo, Néstor? Donde inicia una, empieza la otra, ¿cierto? Porque muchos procesos psicológicos desencadenan procesos legislativos y muchos procesos legislativos desencadenan un proceso psicológico, ¿cierto? Claro, Donde esa así es. persona, porque entonces empieza a movilizar miedos, temores, creencias y entonces relaciones interpersonales también. Entonces empezamos nosotros como seres humanos, que somos seres netamente sociales, y como lo decíamos al inicio, empezamos cuando nacemos, inclusive antes de nacer ya somos seres sociales porque, ay, qué belleza el niño, va a crecer, inclusive esos Sí. imaginarios, va a ser como el papá, es que se está pateando mucho, va a ser futbolista, está moviendo las manitos, va a levantar pesas, ¿cierto? Empezamos esa serie de imaginarios y empezamos a construir nuestra personalidad, nuestras capacidades diversas, empezar a comprender el otro. Y yo creo que no gratuito, tú nos vas a mostrar estas cifras en temas de conciliación, gracias también a estos procesos culturales y a estos procesos de conciencia que se han venido desarrollando a lo largo de los años. Sí, así es. Y ahí vamos a ver eso porque ahí viene la transformación de la conciencia. Porque una cosa es decir, no, venga, lo que está de moda, no, todo el mundo, ahora se puso de moda hablar de salud mental. Entonces, no, entonces todo es salud mental. Yo en ese punto estaba en una empresa y entonces decía, no, tenemos que hacer un proyecto de salud mental. Muy bien. Bueno, entonces necesitamos asesores psicológicos porque es que de salud mental nosotros lo sabemos, ¿cierto? O sea, venga a ver que es que esto tiene que ser con algún acompañamiento profesional. O sea, esto no puede ser algo inventado aquí por nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, Total. independientemente de eso, aquí vemos unos resultados y vemos lógicamente aquí lo que fueron los resultados de conciliación de esta época que vale analizar todavía porque pues que la pandemia afectó el número de solicitudes de conciliación que se solicitaron. Claro, porque los centros, algunos, la gente no sabía que funcionaban en línea, bueno, no fue lo mismo y entonces decayeron, pero aquí vemos que para el año 2019 ya se han presentado 172.475 solicitudes de conciliación. Pero ese número no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque en Colombia la conciliación es borrosa. O sea que yo antes de ir a un litigio, en la gran mayoría de casos, tengo que ir a una conciliación previa. Entonces, lo que sí vemos que es importante es el crecimiento de la conciliación. Pues uno puede decir, bueno, también ese crecimiento es en función de los conflictos que se han llevado a juicio. Entonces, digamos, esa cifra no es importante. La que sí es muy importante es esta, que ya nos va a salir ahí, que es el resultado de la conciliación. O sea, que es cuántas conciliaciones totales hemos alcanzado en Colombia. Entonces vemos, por ejemplo, que el nivel de conciliación total, que es la raya azul superior, es muy superior a las conciliaciones, por ejemplo, con retiro de la solicitud, con inasistencia, ¿no? O sea, que son muy bajiticas los resultados negativos y son muy altos los resultados positivos. Ya luego habría que comparar el ratio, o sea, la relación entre solicitudes de conciliación y solicitudes exitosas. Pero si vemos el incremento fuerte, si vemos 2016, que son como este último periodo, si vemos de 2016, podemos ver o podemos percibir que probablemente al llevarlo a números, es probable que vemos un aumento en el ratio de soluciones. O sea que la curva ascendente no es solo porque aumentan los casos, sino porque aumenta también la tendencia a resolverlos sobre los que no se resuelven, ¿cierto? Entonces hay un incremento en la solución de controversias autocompositiva en el país. Y esto es una cosa de la que nadie habla. Y también es cierto porque a Colombia le va pasando lo que le va pasando a todo país que va mejorando. O sea, uno pues, nosotros normalmente los colombianos somos muy escépticos y siempre pensamos pues que Colombia no, que esto es lo peor y volteamos la bandera y todas esas cosas. Pero realmente el país viene en un progreso bastante fuerte, sobre todo desde el año 2000. O sea, del año 2000 para acá el progreso de Colombia es impresionante. Y una de las cosas que le pasa a las sociedades que progresan mucho económicamente y socialmente y se vuelven más complejas es que comienzan a desprenderse un poquito también de la justicia, o sea, de la conflictividad en el juicio.
A Colombia le falta mucho más avanzar en ese sentido, en crear un sistema más predecible, ¿cierto? Porque dice, esto es muy los anglosajones lo dicen, venga, entre más predecible es el derecho, eso es un valor que ellos, una cosa que ellos valoran mucho y que a Colombia nos falta mucho. Entre más predecible es el derecho, más soluciones negociadas hay. ¿Por qué? Porque usted sabe, el abogado sabe, que si este caso lo llevamos a juicio, eso se va a perder allá. Porque es predecible. O sea, hay un alto nivel de predictibilidad del derecho. Entonces uno dice, esto lo llevamos a juicio, eso no va para ninguna parte, hermano. Olvídese, negociemos. Entonces se empujan más las negociaciones y hay menos conflictividad. O sea que muchas veces en Colombia se habla de que hay congestión judicial. Sí, eso es cierto. Hay muchos casos, hay mucha litigiosidad. Y entonces dicen, no, metámosle más plata a la justicia. Sí, también, eso hay que hacerlo. Pero el tema es que de pronto las soluciones son una combinación de opciones. Y una de esas es aumentar la predictibilidad del derecho. Ese es el derecho más predecible. Nada más una cosita, en la acción de tutela sí se ha visto. ¿Por qué? Porque la acción de tutela comenzó a volverse muy predecible. Entonces dice, uno ya sabe cómo se va a fallar. O sea, la gente ya sabe esto, cómo se va a resolver. Entonces, se disminuyeron fuertemente otro tipo de violaciones de derechos fundamentales. Y todavía permanecen los de salud, ¿cierto? Y otros tipos de reclamaciones contra sentencias judiciales. Se han incrementado muchísimo los de salud. Claro, esas zonas más impredecibles, esas zonas más grises. Entonces, donde hay falta de predictibilidad del resultado, hay mayor litigiosidad. Entonces, ¿qué es lo que el derecho debe tratar de hacer también? Ir mostrando que las soluciones son uniformes. Pero ¿qué pasa en Colombia? Lo contrario, un despelote de solución impresionante, ¿no? Entonces sale un fallo y hay 5 cortes, entonces cada corte opina distinto. Entonces eso es lo único que hace es aumentar la litigiosidad y entonces aumentar la congestión judicial. Obviamente, si yo quiero ayudar a la congestión judicial, buscar soluciones autocompositivas. Pero además, si el derecho fuera más predecible, que no va a ser totalmente predecible nunca, porque como es un producto humano, es imperfecto, ¿cierto? Además está en manos de los seres humanos, predecible siempre nunca lo va a ser, pero por lo menos aumentar su predictibilidad, hacer que no sea tan decir, bueno, aquí si metemos una acción, metemos la otra y de pronto en alguna ganamos. Entonces, claro, eso lo que fomenta es que la gente litigue, ¿cierto? Entonces, a veces los abogados contribuimos a eso, a fomentar el litigio. Y además, porque hay que decir también que el litigio genera réditos económicos, ¿cierto? O sea que hay mucho incentivo, tanto económico como jurídico, para que haya litigiosidad. Pero lo que vemos en Colombia, con el desarrollo de Colombia como sociedad, porque es que Colombia ha venido desarrollándose no solo lo económico, sino también como sociedad, vemos que está aumentando la capacidad de resolver las controversias por uno mismo. Eso es un indicador de una cohesión social. Eso es indicador de una verdadera, digamos, de una verdadera evolución social. Y yo sé que hay mucho escepticismo porque no, yo creo que todo el mundo es escéptico del lugar donde vive. Probablemente no lo sean los noruegos, no lo sean los noruegos, que además se sienten súper orgullosísimos de su país, y allá ya mucha gente dice, estos parecen como unos nacionalistas locos, porque se sienten muy orgullosos de su país y toda esa cosa. Pero salvo los noruegos, yo creo que el resto del mundo, todo el mundo es escéptico del lugar donde vive, ¿no? Entonces todo el mundo tiene un grado de escepticismo. En Colombia el escepticismo, y además que en Colombia lo manejamos con otro elemento muy importante que es muy propio de nosotros, un cinismo, porque en Colombia manejamos un cinismo impresionante, ¿no? Entonces decimos, que son... pero lo cierto es que Colombia es mejor de lo que parece. Yo sé que hay personas, y hay personas pasándolo mal, claro, y todavía tenemos mucha gente pasándolo muy mal, ¿cierto? Pero precisamente el país tiene que seguir en esa evolución hacia la mejora, ¿cierto? Hacia mejorar, porque en Colombia todavía hay muchísimo que hacer, ¿cierto? Entonces a veces uno piensa que vivir en la mermelada, como decía un autor, vivir en una mermelada de felicidad, pues no, eso es inviable, eso es inviable. Una sociedad como estas que requiere trabajo es más interesante. Es una sociedad que requiere un trabajo permanente, una mejora permanente, se hace más interesante. Y por lo tanto, ahí vemos que efectivamente la mejora está ocurriendo, que está ocurriendo un incremento de los casos que terminan con una solución total, ¿cierto? Con una solución conciliada total en un ratio cada vez mayor. O sea, en un ratio cada vez mayor en relación con el número de conciliaciones que se solicita.
¿cierto? Entonces vemos cerca de 80.000 casos resueltos con conciliación total y más de 82.000 casos, pues 85.000 casos resueltos con conciliación total en 2019, lo cual lógicamente bajó en el 2020, pero aumentó la ratio, ¿cierto? Porque en el 2020 la ratio fue mucho mayor, porque es que casi que no había alternativa. Mientras estábamos en la pandemia, los juzgados estaban cerrados. Entonces eso fue como un experimento muy bueno que nadie está explotando. Y es decir, venga, cuando no había juzgados, entonces la gente que tuvo que hacer, lo concilié, ¿cierto? Conciliar, porque no había juzgados. O sea, se vieron forzados a conciliar porque no hubo solución heterónoma, estaba cerrada la solución heterónoma. Entonces la ratio de conciliación en el 2020 fue mucho mayor. Si bien fueron muchos menos los casos que se llevaron a conciliación, fueron muchos más los que se resolvieron en la zona de conciliación. O sea, en las sesiones de conciliación. ¿Por qué? Porque tenían ese cuento de que no iban a poder ir a juicio mañana. O sea, que lo pueden hacer en un tiempo, no sabíamos cuándo, pero mañana no iba a ir a juicio. Entonces eso de un poco probablemente tuvo un efecto en las personas que estaban ahí. Y ese efecto hizo que se inclinaran por una solución negociada. Entonces la ratio del 2020 es mayor, yo creo que de muchos otros años. Pero yo no he hecho todavía pues el conteo estadístico que vale la pena hacer. Total, Néstor, inclusive demasiado interesante y yo creo que nos podríamos quedar hablando mucho rato sobre este tema social que tú acabas de traer aquí a colación, de hablar un poquito de la cultura, de ese tema de la identidad social, de ese arraigo que hay por muchas de las cosas, inclusive esa dicotomía que tenemos nosotros también por decir que las cosas no están tan bien como uno esperaría. Sin embargo, por aquí quiero darle la palabra a Néstor para ir finalizando y dando un cierre. Yo Dale, creo claro. que todo esto, creo que es importante retomarlo en algún punto, todo lo que tiene que ver con esta parte del derecho, la salud mental, y tú traes el tema de lo social maravilloso. Y creo que Arturo nos tenía por aquí una preguntita para ir cerrando el día de hoy este espacio. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver si Arturo nos... Arturo, ¿estás por aquí? Arturo, ¿estás por Bueno, acá? Damos porque cierre. las personas pueden explicar en el chat. Sí, y además porque enseguida tengo programa de radio, entonces tengo como los minuticos ya contaditos para entrar a programa de radio para hablar de otros temas ya más raros. Bueno, no, Arturo, no te escuchamos realmente, pero mira, la pregunta es muy rápida, es ¿cómo es el manejo de las propias susceptibilidades y emociones cuando en las mediaciones o en litigios atacan al abogado como persona y no en su labor directamente? Espérate, ¿me repites la última parte, por favor? Claro que sí, mira, volvámosla desde el inicio, está en el La chat. susceptibilidad, sí, que no lo veo en el Exacto. chat, no lo veo en el chat. Ujú. ¿Cómo es el manejo de las Ya. propias susceptibilidades y emociones cuando en las mediaciones o en litigios atacan al abogado como persona y no en su labor directamente? Eso es muy común. Y eso es algo muy común porque se utiliza, digamos, lo que son las falacias argumentales, que es entonces atacar a las personas en vez de atacar el argumento. Es muy complejo, es muy complejo. Uno como abogado tiene que ir preparado para eso y guardar la calma. Yo lo veo y a veces lo veo en otros colegas que se salen de casillas, eso. A veces uno como abogado tiene esa amenaza del proceso disciplinario. Entonces dice, si yo no me comporto bien o si le falta respeto a las partes o al abogado o al abogado, al conciliador o al juez, pues me van a abrir un proceso disciplinario y entonces me van a retirar o suspender del ejercicio de la profesión. Entonces, eso a veces podría ser suficiente para que uno manejara la tranquilidad, pero no siempre lo es, no siempre es suficiente, no siempre es suficiente. Y ocurren a veces, han ocurrido unos encontronazos en esos juzgados, en esas audiencias de conciliación. Pues yo creo que uno como abogado tiene que tratar de ser consciente de que se va a enfrentar a un panorama como ese y tratar de no responder de la misma manera, o sea, hacer un poco de mantener la calma. Yo sé que es muy difícil, pero es un proceso de uno ser consciente de que eso se lo puede encontrar
y que uno va a ir preparado, como decir, voy a estar calmado, voy a estar calmado, no importa lo que me digan, voy a estar calmado, porque me van a decir muchas cosas. Entonces, eso es algo que es bien difícil. Yo lo digo personalmente, bien difícil, a mí me cuesta mucho, yo lo hago, pero me cuesta muchísimo, porque yo suelo ser una persona muy reactiva. Entonces, me cuesta mucho y tengo que entrar como con esa psicología. Primero el caso, porque tengo el caso en mi mente, son 20.000 problemas, son 20.000 cosas, pero además debo entrar, debo decir, ay, ojalá esta gente no vaya a ser muy grosera, no vayan a hacer tan esto, porque es muy difícil, es verdaderamente, lo estresa a uno eso. Es decir, un abogado que entra a una audiencia sin sentir nervios, pues realmente o no está preparado o está desconectado de la realidad. Néstor, muchas gracias sobre todo por responder esa pregunta que es muy curioso desde el punto de vista de la profesión y a propósito hablando de este tema de la salud mental, creo que quedamos un poco cortos en tiempo para ir conversando, ir anidando. Sin embargo, quiero darte las gracias, Néstor, por estar acá, por haber participado. Arturo se disculpa, tuvo una dificultad pequeña con el Listo. micrófono y quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, en este escenario. A sus correos electrónicos van a estar llegando las encuestas de satisfacción. Para nosotros es sumamente importante seguir conversando sobre estos espacios y que más allá de toda esta conversación, pues que haya una participación muy activa en cada uno de estos temas. Mil gracias, Néstor, que tengas Muchas un gracias, excelente Esteban. día, que te Muchas vaya gracias muy a bien. todos. Y aquí voy a tener que seguir hablando porque hoy estoy toda la mañana hablando. Les agradezco muchísimo y bueno, estamos en contacto. Mucha Claro que suerte. sí, Néstor, que te vaya Bueno, bien, un placer, hasta hombre, nos luego. vemos. Chao, Gracias. chao, hasta luego Chao. para todos, chao.